¿No? ¿No la sabéis? Es muy fácil. Falta gente, ¿no? Vale, pero vamos a empezar porque si no... Fermín, una pregunta. Sí. Que a lo mejor nos despierta. La gente que es zurda vive su historia igual que la vivo yo. O sea que para ellos no es un conflicto que la mujer sea la que acapare el territorio, por ejemplo. ¿Que para ellos no es un conflicto con la mujer? No. En el caso de que una persona sea zurda, tanto hombre como mujer, el hombre vive vive su historia igual que la vive otro hombre que no es zurdo. No, lo mira desde un hemisferio diferente. Sí, pero para él es normal. Sí, claro. Para él no es ningún conflicto el que él no tenga el poder de territorio, ¿no? No es que no tenga poder de territorio. Lo que pasa es que él mira el territorio de una manera diferente. Sí, pero él no se da cuenta que los otros hombres no lo miran como él. No. ¿O no se da cuenta de esa historia? Como no nos damos cuenta muchas veces en qué hemisferio estamos. Ya. Nos pasa a todos. No es que se dé cuenta, para él esa es su naturaleza. Para él esa es su naturaleza y lo vive de esa manera. Es el temperamento que te hace el hemisferio. El hemisferio te hace reaccionar ante los conflictos de una manera o de otra, o sea, ante las situaciones. Porque la primera historia que hay que saber es que no todas las situaciones son conflictuales y que no todas las veces se conflictúa. Estamos hablando del caso de conflictuar. O sea, todo lo que estamos hablando aquí es si tú haces conflicto, un zurdo lo hace en el hemisferio izquierdo y un diestro lo hace en el hemisferio derecho. Entonces, en caso de hacer conflicto, es decir, de encasquillarse ante una situación, lo haría desde el hemisferio izquierdo y no desde el hemisferio derecho, porque el primer golpe tiene que ir al hemisferio dominante. Pero claro, por eso a los zurdos se les considera el cuerpo de reserva de la humanidad para las catástrofes, porque ante el shock bloquearían el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, y entonces pasarían a trabajar con el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho es el hemisferio del guerrero. ¿Entendéis eso? Sin embargo, el diestro es al revés. El diestro bloquea el hemisferio derecho y se pasa al izquierdo. ¿No os conté la vez pasada lo del incendio? O sea, imaginemos que hay una casa que está ardiendo, ¿no? Y hay una señora con un niño pegando gritos en la ventana. Entonces, son dos calles que llegan hasta esa casa. Por la calle de la derecha viene un diestro. Entonces el diestro ve eso y vamos a poner que es conflicto, claro. Shock psíquico altamente traumático, te pilla contra pie. Entonces en ese momento el diestro se bloquea, porque da el golpe en el hemisferio derecho y pasa al hemisferio izquierdo. Desde el hemisferio derecho uno saldría corriendo a salvar a la señora. Es lo que puede hacer un diestro si no hace conflicto. Si no hace conflicto, un diestro sale corriendo a intentar salvar, a buscar ayuda, lo que sea. Pero si se ha quedado bloqueado, es decir, literalmente bloqueado porque hace un conflicto, se pasa a la izquierda y empieza a gritar, por Dios, esa señora, mírenla y tal. Llega el zurdo. Y el zurdo hace conflicto también. Ve a la mujer allí y automáticamente pasa al derecho. Y desde el derecho él sube a salvar a la señora. Entonces eso es lo que... Por eso le dice, si hay una catástrofe grande, por ejemplo un terremoto, una cosa de estas, una catástrofe en un barco, una catástrofe lo que sea, y lógicamente todo el mundo hace conflicto de miedo frontal. Lo estás viendo, ves una situación que te produce miedo. Entonces te pasarías al hemisferio derecho, se pasaría al zurdo. ¿Cuál es el conflicto en el hemisferio izquierdo? Aquí hay que hacer algo y nadie lo hace. Tabla, ectodermo, primer tema, tiroides, búsquenlo. La página azul, la primera página azul.
Vean ustedes que aquí, por ejemplo, en el tiroides es muy significativo porque nos sirve. Cuando vemos la hoja embrionaria externa, el ectodermo, vamos a empezar ya a manejar las tablas. Entonces, en el ectodermo vemos hemisferio cerebral izquierdo femenino. Arriba tenemos formación histológica, es decir, el tipo de, histológicamente hablando, del ectodermo. Entonces, A, cáncer. Y vamos a ver que hay dos tipos de afectaciones ectodérmicas. Una, cáncer o enfermedades similares al cáncer, que es carcinoma ulcerativo del epitelio pavimentoso. Es decir, ya sabemos que el ectodermo son epitelios, pieles internas o externas. El foco de Hammer, es decir, ¿dónde estaría el relé cerebral que controla los órganos ectodérmicos? En el corte cerebral contralateral al órgano. Luego, la cuarta ley, que ya sabéis que yo esa no la tengo muy en cuenta, que son los microbios, que serían virus exclusivamente. Los virus no son indispensables para la curación, por ejemplo, la hepatitis no A, no B, pero pueden acelerar el proceso curativo. Y tanto que te pueden matar tranquilamente, ¿no? Entonces ahí habría que meter muchas variables que ya está metiendo Hammer. Por lo tanto, esa cuarta ley no la vamos a saltar, que sería muy compleja. Y ahora empezamos. El hemisferio cerebral izquierdo, el femenino. Manifestación orgánica. Vean que tenemos 5 columnas en la tabla. Vemos la primera de la izquierda, es manifestación orgánica, cáncer. Vamos a hablar de cáncer, pero ya sabemos que la diferencia entre cáncer y otra patología de ese mismo órgano no depende nada más que de la intensidad y duración del conflicto. Estaríamos hablando de lo mismo. El contenido del conflicto, que sería el colorido del conflicto, es decir, el tipo de conflicto que es. El foco de Hammer sería la tercera, eso está puesto ahí para los que manejan el TAC cerebral. Yo no les recomiendo que aprendan a manejar el TAC cerebral, es una pérdida de tiempo y de dinero para el paciente. Entonces se puede hacer de la misma manera, como habíamos visto antes, sabiendo el órgano que tienes afectado, yo ya sé el conflicto que tienes, y por lo tanto no me interesa saber lo que tengo arriba. Y el tema del escáner se convirtió en los tiempos de Hammer en una cosa de alucinar, porque todo el mundo se hacía TAC, todo el mundo se hacía escáner, y ahora estoy en conflicto activo, ahora estoy en conflicto de solución, y la gente entraba en verdadero pánico, intentando saber en cada momento cómo se encontraba, si activa el conflicto, si no lo activa, era una auténtica obsesión. Bueno, teníamos gente que era obsesiva con saber si estaba en conflicto activo o en conflicto de solución. Se había aprendido los síntomas. ¿Por qué? Porque de alguna manera Hammer les transmitía la importancia de resolver el conflicto como un poco menos que la única manera y exclusiva de poderse curar. Entonces, claro, estaban todo el día tocándose las manos a ver si estaban calientes. Las tengo frías, ya estoy activado. ¿En qué estaré activado? Bueno, había gente que te pedía escáneres para todos los días. Y el escáner tiene una historia, que es una fotofinish. Es decir, que el escáner que tengo ahora, a nivel de conflicto emocional, es decir, a nivel de campo magnético, a lo mejor es diferente al que tengo dentro de media hora. Entonces era una tontería. Yo entonces estaba director de un hospital y teníamos TAC, la madre que lo parió, las cantidades de TAC que habremos hecho. Y hacíamos un TAC a lo mejor y luego hacíamos otro a las 2 horas, y donde habíamos visto antes un foco activo, ahora veíamos un foco solución. Servía para la investigación, eso sí es cierto, y sirve para la investigación en el sentido de que tú veías un paciente, le metías en el TAC, le hacías el TAC, o sea, veías un paciente, le tratabas, le llevabas a vagotonía, habías hecho un TAC inicial, le pasabas, tenías que poner una conversación, una charla, una terapia, pasaba a vagotonía, cuando ya le tenías en vagotonía lo bajabas otra vez al TAC, le hacías el TAC y donde había antes una diana aparecía un edema. Sí, inmediato. Instantáneo, ocurre instantáneamente en los 3 niveles, psique, cerebro y órgano. Fuerte. Y por ejemplo, si era un proceso hepático, era muy bonito porque le hacías también un TAC abdominal y veías que salía la diana en el hígado también, porque en los órganos también se ve la diana. En los órganos macizos también, sí, en el riñón, en el pulmón, no en el pulmón no tanto, en el hígado se pueden ver también perfectamente. Y se ven las plantas también. Eso es igual. Puntito, el halo, perfectamente, y los puedes ver en una planta. Las plantas también hacen conflictos emocionales, una cosa muy simpática. Sí. En las hojas. Tú puedes ver una hoja que está conflictuando. Desde eso ya harina de costal, pero es cierto, ha sido comprobado. Y eso se le puede hacer un TAC a una planta también. Y ve la diana, más bien yo le haría una fotografía. Acercándote
Voy a hacer una foto, porque un TAC te va a decir por dentro los conductos que tiene para conducir la savia, no tiene más. Bueno, y por lo tanto el foco de Hammer estaba en el cerebro, que pone en el cerebro, te va diciendo la zona donde está. Luego, fase de conflicto activo, lo que es la simpaticotonía. Simpaticotonía, ¿por qué? Porque ya sabemos que en la fase de conflicto activo siempre está activado el sistema nervioso vegetativo simpático. Entonces está todo el ropaje de síntomas de la simpaticotonía. Pero no está solamente el ropaje de síntomas que tiene la simpaticotonía a nivel general, sino también el ropaje de síntomas que tiene la simpaticotonía a nivel orgánico, del órgano que está afectado. Y luego la quinta columna es la fase de solución del conflicto o fase de curación, que es la fase vagotónica, o la vagotonía o fase post-conflictolisis. ¿Vale? Entonces esas 5 columnas están siempre en todas las hojas blanctodérmicas. Entonces cogemos la debajo ven ustedes un anagrama que hay aquí, donde de alguna manera está plasmado cuál es el proceso de enfermedad, desde la fase de eutonía o normotonía, es decir, donde está un ritmo normal, simpático, vagotónico, un ritmo diurno nocturno, es decir, donde estamos en equilibrio y tenemos un equilibrio donde hay épocas del día o momentos del día donde estamos en simpaticotonía y otros momentos del día donde estamos en vagotonía. Y esa oscilación entre simpático y parasimpático o vago es la oscilación que todos conocemos y que nos prepara para afrontar los temas diarios. En condiciones normales, nuestro simpático y nuestro parasimpático actúa según las necesidades y es el que va viendo qué necesitamos en cada momento y según estemos de estado de ánimo, y vean ustedes que el estado de ánimo, el estado psíquico, mueve total y absolutamente el sistema nervioso vegetativo. Más es el que nos controla las funciones orgánicas que nos permiten vivir, las funciones de supervivencia, la respiración, el movimiento cardíaco, la digestión, es decir, las más importantes, las más vitales. Pero en un determinado momento viene una cosita que es un triángulo ahí que ven ustedes que incide, que se llama DHS. Ese es el síndrome Dirkhammer. El síndrome Dirkhammer es el shock psíquico altamente traumático que te pilla contrapié vivido en aislamiento. A partir de ese momento entramos en simpaticotonía mantenida. Esa es la diferencia, la simpaticotonía mantenida. Mantenida es que se activa el sistema nervioso vegetativo simpático, pero no se activa, o sea, se anula el sistema nervioso parasimpático o vago. Por lo tanto, un proceso de cáncer siempre tiene que estar en simpaticotonía. Evidentemente hay momentos del día que no está uno en simpaticotonía ni aun teniendo cáncer. Pero si se dan ustedes cuenta, en las fases más terminales, donde el paciente ve más cercana a la muerte y no tiene asumido el proceso, sí hay una fase de simpaticotonía mantenida. Y eso es lo que hace que el paciente lleve días que no duerme, que no come. Eso es todo un simpático activado. Por lo tanto, está en un régimen, digamos, de vida, de vigilia. Que es en la vigilia donde tenemos activado el sistema nervioso simpático. O deberíamos tenerlo, porque hay gente que se duerme de día, ¿no? Entonces, por la noche es cuando entra el parasimpático o vago. Acordaros de que el parasimpático es el vago. El vago es el que no tiene ganas de hacer nada, que está tumbado, el que uno se queda así. Pues esa es la vagotonía. Y entonces vemos que durante la evolución del conflicto hay una simpaticotonía mantenida, y esa es la fase activa del cáncer. ¿Sí? Ahí es donde el cáncer está activo. Pero aquí lo curioso es que en el ectodermo esa fase pasa desapercibida, o sea, anatómicamente. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que lo que se producía arriba, vamos a la formación histológica arriba de la izquierda, eran CA ulcerativos del epitelio pavimentoso, es decir, en fase activa de conflicto se producen úlceras del epitelio que pasan la mayor parte de las veces desapercibidas. Por eso las arterias coronarias que estábamos viendo que es el epitelio de la arteria, en el epitelio de la arteria se producen ulceritas que veíamos el otro día, y esas ulceritas son las que luego, al rellenarse, al tratar de curarse, producían el trombo, producían el coagulito, la postilla, que se desprende que forma el infarto miocardio. Entonces, pasa desapercibida hasta que llegue a ser un nivel lo suficientemente grande como para que haya una respuesta de defensa. Y la respuesta de defensa ante la posibilidad de que un epitelio se rompa es la contracción. Y la contracción es lo que producía la angina de pecho. Entonces tenemos que saber ya diferenciar entre la angina de pecho, que ocurriría en fase activa de conflicto, y infarto miocardio, que ocurriría en la fase de solución. ¿Vale? Entonces vamos viendo que el ectodermo funciona de esa manera,
y que por lo tanto cuando nos debemos esperar una proliferación celular, que es la proliferación celular tendente a rellenar el agujero, nos la debemos esperar en la fase de solución. Entonces vemos aquí en la fase de curación, carcinomatosis, fase sudativa o fase cicatricial restitutiva. La fase sudativa, ¿qué significa? Que ahí se producen líquidos, sudados internos, que pueden producirse sudados en la pleura, pueden producirse sudados en el peritoneo. Eso produciría una citis, un derrame pleural, sudados en el pericardio, que es también el epitelio que rodea al corazón y podría producir total... bueno, el pericardio no, porque el pericardio es un mesodermo cerebeloso. Entonces, fase sudativa, aquí lo vemos. Pero vean una cosa que yo no les he hablado antes, porque es que la gente se suele enganchar ahí y se pone a discutir si estamos en fase A o en fase B. Vean que en la post-conflictolisis, que es un momento en el que la persona resuelve el conflicto, que a veces es así, a veces es brutal, inmediato, instantáneo. Es decir, cuando una persona toma la conciencia, y es una conciencia global, y no es una conciencia concreta o muy concreta sobre la situación afectiva o anímica vivida, sino que es como si de pronto hiciera una expansión de conciencia. Podemos hablar así. Hace 15 años, cuando hablábamos de esto, no podíamos hablar de expansión de conciencia, parecía como que a uno se le rompía la cabeza y se explotaba, ¿no? La expansión de conciencia se puede producir en un momento cuando uno dice, eureka, ahora sí que lo entendí, ahora entendí el tema, pero entender significa entender el proceso completo. Eso es muy importante en la conflictolisis. Entender el proceso completo significa entender por qué me ha pasado y entender cómo puede dejar de pasar. Es decir, porque uno resuelve, ese es el tema, resolver el conflicto no es una cosa que tenga que preguntarte el paciente, estoy en conflicto activo, estoy en conflicto de solución, yo les pido que no se metan en eso, no le pasen esa información al paciente. Que el paciente no sepa que tiene que estar resolviendo el conflicto inmediatamente y que en el momento de resolver el conflicto el cáncer se da marcha atrás y que hasta que no resuelve el conflicto el cáncer sigue creciendo, porque es que entonces el paciente va a estar todo el día pendiente de si estoy en conflicto o no estoy en conflicto. Cuando el paciente, sea cuando sea, fruto de la terapia que ustedes hagan, llega el momento que resuelve el conflicto, ese es un momento de vagotonía profunda porque es un momento donde se informa todo el sistema. Es decir, ha aprendido la lección, ha aprendido cuál es la situación conflictual, ha aprendido por qué hizo el conflicto, pero acaba de aprender también inmediatamente cómo resolver el conflicto. Y ya tiene conciencia absoluta, más allá de lo que él es incluso capaz de verbalizar, de que ya no vuelve a caer en el tema. Entonces en ese momento se produce una crisis epileptoide. Una crisis epileptoide, ustedes saben que las crisis epilépticas son crisis clónico-tónicas, es decir, con contracción. Pero se pueden dar a nivel de los órganos, del órgano afectado. Y una crisis epileptoide puede dar inmediatamente si es por ejemplo a nivel abdominal, una contracción de todo el abdomen intentando, se produce una crisis como si fuera una crisis epiléptica en los brazos o en las piernas, pero dentro, de manera que puede provocar el vómito, puede provocar un hipo exacerbado, o puede provocar un cólico de retortijones por todo el intestino. Y eso es una crisis epileptoide, y es una crisis curativa. Es el principio de la crisis de mejoría, ¿no? Sí, bueno, de mejoría con la palabra mejor, ya, no, bueno, de curación dirían otros, ¿no? Pero sin embargo ahí el paciente cree que ha hecho un retroceso, que se ha venido para abajo. Hay que saber identificar las crisis epileptoides. Una crisis epileptoide puede producirse también a nivel cerebral. Y nosotros, vamos, yo recuerdo un arquitecto que vimos hace unos años que tenía un cáncer de pulmón. Viendo el conflicto que tenía, si llegábamos a resolver el problema, era un carcinoma bronquial, una amenaza en el territorio, pero bastante grande. Entonces la mujer, que era también arquitecta, yo la cogí antes de la consulta, cuando ya habíamos visto el TAP, pero entonces veíamos el TAP, era sistemático, paciente TAP a la pantalla y a mirarlo y en función de eso trabajábamos. Siempre sabiendo que ese TAP podía estar hecho de hacía 2, 3, 4 días y que no tenía que ver con lo que estábamos aquí ahora, pero sí nos indicaba bastante bien cuál había sido el proceso del paciente, ¿no? Entonces yo me acuerdo, la avisé y digo, mira, si hacemos bien el trabajo, le va a dar una crisis epiléptica en la consulta. Las provocábamos y eran verdad que daban. Y efectivamente, al cabo de 2 horas, las consultas entonces de Hammer eran, bueno, más largas que un real de hilo. Yo veía 3 pacientes al día, no podía ver más. Y efectivamente, al cabo de 2 horas, le sacudió un ataque epiléptico impresionante. Entonces la mujer se puso toda nerviosa. Entonces fumábamos en la consulta el
que hace 15 años no estábamos perseguidos. Y me acuerdo que yo entonces aproveché el momento, mientras él estaba en el suelo, le pusimos una protección en la boca, y además estaba un compañero allí, yo me cogí en la ventana del despacho y me empecé a fumar un cigarro. Entonces la mujer alucinaba como diciendo, pero bueno, que está loco, ¿qué está haciendo? Pero si mi marido se me va a morir aquí, pero yo dije, no, ya hemos hecho el trabajo, ya te avisé, que puede dar una crisis epiléptica, digo, es cuestión de unos minutos, se le va a pasar. Y efectivamente, a los minutos se le pasó, ¿y qué habíamos provocado? La fase de solución provoca un edema cerebral. Y el edema cerebral produce una compresión sobre todo el parénquima cerebral adyacente. Y la manera de defenderse es un foco irritativo, la manera de defenderse el organismo es producir una crisis epiléptica. Es decir, cuando eso ocurre en el cerebro, eso produce una epilepsia. Una epilepsia que lo que hace es la producción de líquido, el edema, acuérdense, es un edema. Pero ¿qué hace en la crisis epiléptica? La crisis epiléptica lo que hace es el efecto esponja, que llamamos. Usted coge una esponja, la llena de agua, ¿vale? Si quiere evacuar el agua de la esponja, ¿qué hace? Estruja y automáticamente sale el agua. Pues eso es lo que hace la crisis. La crisis lo que va haciendo es estrujar el edema para evacuar el edema. Y vemos, por ejemplo, y eso está súper comprobado, se veían en pacientes pre-crisis epiléptica con un edema impresionante en el cerebro, un tumor cerebral. Ya sabemos que los tumores cerebrales son, por lo menos en inicio, los tumores cerebrales son focos de Hammer en fase de solución. Cuando ha sido un conflicto muy intenso y duradero, la fase de solución puede hacerte un tumor cerebral. De hecho, ustedes, los que quieran, los que estén trabajando en cáncer, pueden darse cuenta de una cosa, que van a encontrar, por ejemplo, un paciente con un cáncer bronquial que dice el médico que ha hecho una metástasis cerebral. Ustedes se van a buscar la metástasis cerebral, van a ver que la metástasis cerebral está justamente en el relé que rige los bronquios. ¿Entienden? Entonces es matemático, vamos. Es una cosa alucinante, pero claro, ellos no lo valoran. No sale aquí o allá por casualidad el tumor cerebral o la metástasis cerebral, sale justamente del relé que ha estado implicado en todo su proceso. Lo que pasa es que lo mismo que abajo activamos y desactivamos conflictos, y por tanto puede estar creciendo y parado, y ahora crece, y ahora se para, y ahora crece, y ahora se para. La cabeza hace 3/4 de lo mismo. Hasta que llegamos a un punto donde se empantana, porque todo eso es un bloqueo de la información. El edema no tendría por qué pasar. El edema no es la solución del conflicto obligatoriamente. Hay mucha gente que resuelve el conflicto y no hace edema. El edema no es, por tanto, una cosa que decir, hoy qué maravilloso ha salido un edema. Bueno, sabemos que ha salido un edema, sabemos que estamos en fase de solución, pero no tenemos por qué asumir que el edema es una cosa que tenemos que respetar ahí porque eso es la maravilla del siglo. Hay fases de solución, muchísimas, afortunadamente, la mayor parte de ellas, donde no hay producción de edema cerebral, hasta el extremo de producir eso. Hay una edema cerebral que tú lo podrías ver como un cambio de densidad en la zona del relé, que pasa de estar en forma de diana a una forma de mancha oscura, ¿no? Pero es un aumento de la vascularización de la zona. Tener en cuenta que el sistema vascular lleva también el campo magnético orgánico, es la energía magnética que se mueve desde el corazón, se mueve a través de todas las arterias y venas. Por lo tanto, arriba estamos hablando de campo magnético cerebral, que era la glía, y entonces es como si el campo magnético del cerebro, no es como, es así, el campo magnético del corazón está corrigiendo el campo magnético del cerebro, mediante el sistema vascular, que es por donde se transmite ese campo magnético. Pero en determinados momentos eso se queda bloqueado, entonces un edema, que es una fase de solución, se convierte ya en un tumor cerebral, se convierte en algo más serio, porque esa energía se queda bloqueada en la zona. Y al quedarse bloqueada en la zona también hay una proliferación ¿de qué? Del tejido celular de sostén. El tejido celular de sostén del cerebro es la glía. Y entonces en el afán y en el ánimo, y la glía es la que maneja el campo magnético cerebral. Entonces en el afán y en el ánimo de tratar de consolidar la zona, de consolidar a las neuronas, se produce una proliferación glial, y esa proliferación glial es lo que es identificado por todos los patólogos como un glioma. Es decir, ahí vamos a ver cosas muy... Tendríamos que hablar ahí largo y tendido, podríamos dar 5 seminarios sobre el funcionamiento de la glía y la anatomía patológica actual, porque eso es un desastre, está totalmente equivocado. Bien. Entonces, según Hammer, una crisis epiléptica es a consecuencia de que un órgano antes ha producido un edema. No que la crisis epiléptica sea del cerebro. No, la crisis epiléptica es en el cerebro. Sí. La que es general.
esa crisis histórico-crónica donde uno pierde incluso la conciencia, Sí. eso es una crisis de un foco de Hammer en el cerebro. Es la fase de solución de un foco de Hammer. Pero también puede haber una crisis epileptoide, que no epiléptica. Ok. La epileptoide, que es la que están viendo ustedes aquí, la crisis epileptoide, Que también produce un edema, Lo igual pone que la aquí. otra. epileptoide, crisis epiléptica epileptoide. Sí, esa es la fase ya donde va a producir, no es que produzca un edema, la crisis epileptoide es sintomatología como de epilepsia en el órgano afectado. Es decir, si yo tengo un cáncer de hígado, me va a dar una crisis luego de vías biliares, en la fase de solución. En la fase de solución me puede dar una crisis epileptoide aquí abajo. No, aquí arriba no tiene por qué darme. Eso si el foco de Hammer se ha quedado muy edematizado y está muy desestructurado. Entonces, en ese momento sí me daría ya una sintomatología cerebral. Pero me puede dar una sintomatología local, es decir, en el órgano afectado, sin que haya edema cerebral suficiente como para provocarme en la cabeza una crisis epiléptica. ¿Cuál es el colorido de una epilepsia? El colorido. No es que la epilepsia no es colorido. La epilepsia no es un conflicto. ¿Y si una persona es epiléptica que le da constantemente? Claro, es un foco de Hammer, es un foco alterado, pero también puede ser un foco irritativo. La epilepsia no tiene por qué ser un conflicto. Pero las No personas, es un conflicto. personas que son epilépticas, que les da así constantemente... Tengo eso un es relé, claro, tengo un relé cerebral, un foco cerebral, pero un foco de interferido. Es que somos un circuito eléctrico. Y en la primera crisis ya no se le cura y le vuelve a repetir. No tiene por qué, hay gente que le da una sola vez. Pero los que les da varias veces... Los que le da varias veces lo que tienen es un foco irritativo cerebral, es decir, una zona que tiene disritmia dentro del cerebro. ¿Por qué? Pero una disritmia eléctrica. Por eso puedes identificarlo perfectamente en un electroencefalograma y ves dónde hay un foco. Entonces, ¿qué es eso? Eso puede ser por 40.000 historias. Puede ser, primera historia, por un defecto de nacimiento, que nos puede traer una cierta alteración de una zona del cerebro. Por ejemplo, cuando son crisis generalizadas de la zona supratalámica, puedes tener ahí un foco, pero ya no estamos hablando de un foco de Hammer. Un foco de Hammer es por conflicto. Estamos hablando de una alteración. Es que yo te puedo provocar una crisis epiléptica también por un parásito que te entra en el cerebro. Y se convierte en un foco irritativo. Y entonces el mecanismo de la crisis, la epilepsia es un síntoma. Entonces no es una causa. La epilepsia lo que pretende es aislar ese foco. Yo he visto, por ejemplo, 3 triquinas del cerdo metidas en la cabeza de un paciente y hacer 3 tumores cerebrales, vamos, 3 quistes cerebrales con el bichito dentro vivito y coleando. Entonces, ¿qué hacía? Pues provocaba, lo primero que empezó a verse eran crisis epilépticas, pero la crisis epiléptica es el mecanismo de aislamiento del foco irritativo. Ten en cuenta que estamos metiéndonos también aquí en un sistema que es un sistema eléctrico de altísima complejidad, ¿no? Entonces, en un momento dado, surge un foco eléctrico, lo mismo que pasa en el corazón. Si yo te toco a ti la punta del corazón, como esto tiene capacidad de autoexcitarse, la célula cardíaca tiene capacidad de autoexcitarse con el tacto, si te toco te produzco automáticamente una estrosistolia. Las causas pueden ser muchísimas. Claro, es que tener en cuenta que Hammer no es decir, ahora ya, todas las epilepsias son de Hammer. No, perdón, hay muchas que son traumáticas, después de un traumatismo, Una vacuna. puede producir una vacuna, lo puede producir también. ¿Por qué? Porque hace un foco de sensibilización cerebral. En un determinado momento se queda sensibilizada una zona del cerebro y eso aporta una cantidad de historias que puede convertirse en un foco y ese foco ser un foco irritativo que se dispara solo de vez en cuando, como al que se le dispara focos que no son del seno auricular sino de otro sitio del corazón y produce estas historias, arritmias y toda la vida por haber, porque estamos hablando de circuitos eléctricos. ¿Cómo pasaría en la conducción eléctrica de esta casa si yo meto los dedos en un momento dado en una conducción de un cable? Y entonces todo el sistema empieza a oscilar y todo el sistema empieza a moverse, pero porque yo he metido una interferencia. Entonces hay muchas razones. Ahora, lo importante de ver, cuando estamos siguiendo un proceso de enfermedad, es que de pronto aparece una crisis epileptoide en el órgano y de pronto se congestionan todas las... por ejemplo, la vía biliar y este señor me hace una retención de bilis y estamos hablando de un cáncer hepático y eso es una contracción de un espasmo de vías biliares que se produce en la fase de postconflictolisis, ¿vale? Entonces dice, ¿es un empeoramiento? Bueno, hay que esperar, hay que valorarlo, a veces hay que poner un tubo T, una derivación para que la bilis se eche fuera, pero en realidad lo que estamos asistiendo es a una fase curativa. Lo que pasa es que aquí encontramos un problema serio, que es que la fase curativa es inmediatamente identificada por los pacientes como fase de empeoramiento.
La fase de empeoramiento, es decir, de que mi enfermedad se me está yendo de las manos, puede llevar inmediatamente a la activación de otro conflicto y entramos en el círculo vicioso. A veces es muy importante pues, contarle al paciente que efectivamente estamos ante una fase de curación, que no me preocupa. Pero no le cuente estamos ante una fase de curación. Miren, yo les doy un consejo, por muchos años de experiencia trabajando esto. No le metan a la persona en la dinámica de estar conflicto activo o en conflicto de solución. No le den datos para que él pueda averiguar o para que esté pendiente todo el rato de si está en conflicto activo o en conflicto de solución, porque lo van a volver loco. Y luego les va a volver loco él a ustedes. Porque no va a parar de llamar, mire es que tengo esto es de conflicto activo, mire, esto es de conflicto de solución, estoy activo, estoy en solución, ay madre mía. Un susto de mucho cuidado. Entonces diga, no me preocupa, eso ya me lo esperaba. Es decir, usted lo que tiene que demostrarle es que lo que le ha ocurrido a usted no le preocupa. Lo que le ha ocurrido era una cosa natural que estábamos esperando, en cualquier momento podía ocurrir, y encima no tiene mala pinta. Es como si me viene alguien diciendo que me ha venido una fiebre muy grande y estoy con una fiebre grande. Bueno, pues a mí no me preocupa. Bendito sea que te entre la fiebre. Hay ciertos medicamentos que nosotros utilizamos, ciertos productos que utilizamos, que cuando los utilizamos, en muchos casos produce fiebre. Y para mí el que produzca fiebre, yo ya sé lo que significa, es gracias al antígeno anticuerpo, y por lo tanto hemos dado diana. Entonces la fiebre que sería interpretada por el paciente como una cosa mala, que se me ha metido por aquí un bicho y que me estoy contaminando de saber Dios qué, es valorada por nosotros como una cosa estupenda. Pues mira qué bien, ha salido. Pero no le voy a decir, oye, si no te sale fiebre es que esto no está funcionando, y si te sale fiebre es que está funcionando, porque entonces luego cuando a él se le quita la fiebre dice, entonces ya no, esto no funciona. El paciente es muy primitivo en una situación de pánico, y en una situación de preocupación continua es tremendamente primitivo, no es capaz de analizar como analizamos nosotros, lo que hace es blanco o negro. Entonces, si tengo fiebre me estoy curando, si no tengo fiebre no me estoy curando. Él mete esa asociación inmediata, porque no sabe medicina, entonces necesita cosas muy primitivas, muy simples, para él hacerse una composición del lugar. Entonces acaba obsesionando con el tema. Y bueno, ustedes no se imaginan las obsesiones que se hacían con el tema de si estoy en conflicto activo o en conflicto de solución. Hammer era partidario de una cosa y en parte tenía razón, que es que esta medicina está al alcance de todos los seres humanos, no es para médicos en exclusiva, esto cualquiera lo puede aprender, y es cierto, cualquiera lo puede aprender. Pero yo le ponía una coletilla, cualquiera que esté sano, para que le sirva como medicina preventiva, pero no un enfermo. Cualquiera que esté sano, sí, se lo aprenda, lo tenga en cuenta y podrá ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás. Pero si está enfermo y en ese momento accede a la información de Hammer, se volvía loco. Se volvía loco. Yo me acuerdo de una danesa, se lo conté la vez pasada, que me costó una consulta 9 horas y media. 9 horas y media, mi récord. Esta mujer tenía un cáncer de piel, un melanoma maligno. La cogió Hammer en la consulta con nosotros. Esta mujer, que era de origen español, pero bueno, ya había emigrado cuando era niña, o sea, hablaba español, pero tampoco de una manera muy excesivamente fluida, y no podía tú tampoco hacerlo demasiado fluido con ella. Pero esta mujer vino y entre que Hammer hablaba alemán, entre que la traductora que era alemana, porque nosotros estábamos siempre con traducción simultánea, con Ilse Gebele, y la otra que el español lo entendía medianamente, pues lo entendía bien, pero que no era la fluidez que se necesita para esos casos, y Hammer era en esos casos muy rápido, pues le dio una serie de consejos y de historias y le dijo lo que tenía, y bueno, la mujer entró en pánico, resumidas cuentas. Entonces esa mujer se tenía que ir al día siguiente para Dinamarca. Entonces, a los 2 días, me llamó al día siguiente, que era sábado, que por favor, que necesitaba hablar conmigo. Fui un rato al despacho a hablar con ella por la mañana porque ya me olía, ya había visto cómo estaba la jugada, me la había metido en pánico. Y intentamos resolver el pánico de la señora y nos costó 9 horas y media. O sea, hubo que explicarle todo Hammer por activa y por pasiva, pero desdramatizando, callándote lo que te debes callar, incidiendo lo que debes incidir, y eso lo fue grabando ella con unas cintas, o sea, con un cassette. Allí dio 12 cintas de cassette. Y yo, bueno, pues ya la mujer se fue con sus cintas de cassette para Dinamarca, aparentemente vagotónica, pero vamos, yo no daba un duro por la jugada. Entonces me volví a saber de ella a los 2 años, cuando me llamó. Me llamó un día desde Dinamarca, 2 años después, consiguió el teléfono nuestro para decirme que, bueno, que no había oído en su vida tanto una cinta como había oído las nuestras, pero que gracias a eso había ido entendiendo el tema, gracias a eso se había curado y tenía revisión completa hacia un año.
Pero claro, no puedes hacer eso con todos los pacientes. ¿Por qué? Porque la cinta estaba, en todo lo que tuvimos que hablar es, ya que la metió en el colorido del conflicto suyo y en la violencia suya, porque Hammer te sacaba, eso era lo que iba, en la situación conflictual, es decir, ¿cuándo fue el DHS? ¿Qué es lo que te pasó? Y hasta que no te sacaba que contabas la película entera de arriba abajo, de lo que me había pasado y todo eso, no paraba. Claro, todo eso luego grabado, ahora hay que reconstruirlo, es decir, a ver cómo actuamos ante una situación máxime cuando ¿qué? Cuando tenemos que el relé de la dermis es mesodermo cerebeloso y actúa como un endodermo, es el tejido de transición entre el mesodermo y el endodermo. Luego estamos hablando también de ¿qué? De conflictos muy primitivos. ¿Y el conflicto de melanoma cuál es? Melanoma maligno. Sentirse manchado, mancillado. O sea, estábamos hablando de mancillamiento. Y ahora resulta que estamos hablando de una señora que se siente mancillada, ¿por quién? Por su marido. Pero se siente mancillada por su marido, pero ama a su marido. A ver cómo se come esto. Y a ver cómo sale uno de esa cama. Porque claro, Hammer le dice, ¿te gusta su marido? Y dice, ¿yo dejo a mi marido qué? Porque en el fondo le quiero. Porque tú puedes amar a una persona, que esta es la paradoja del ser humano, ama a una persona y esa persona te está jodiendo vivo todos los santos días. Entonces la historia es mancillamiento, mancha, mancillamiento, se siente mancillada. Pero en realidad, ¿por qué se siente mancillada? Porque ella no puede evitar el mancillamiento. Porque es lo del alcalde de Zalamea. La vida y la hacienda podréis quitarme, pero el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. Es decir, cuando uno está en el alma, no hay mancillamiento posible. Solo hay mancillamiento cuando uno está desvalorizado. Cuando uno no sabe quién es. Cuando uno no encuentra y cree que no vale ni un carajo. Entonces, en ese momento uno aguanta el mancillamiento. Aguanta que le mancille. ¿Pero por qué? Porque no se considera digno para conseguir el amor del marido. Entonces, como no es digna de conseguir que el marido la quiera, porque en el fondo casi le agradece que se haya casado con ella, que no es guapa, y si no tengo a este no voy a tener a ninguno, fíjese en la película que nos montamos. Pues entonces está aguantando, pero eso no impide que tenga la sensibilidad a flor de piel para sentir el mancillamiento. ¿Qué es el mancillamiento? Dejarla como tonta y como imbécil delante de los demás cuando va a una reunión o cuando salen por ahí o lo que sea. Hacer de ella lo que le da la gana en la cama, porque al fin y al cabo ella se tiene que plegar, porque al fin y al cabo este se ha casado conmigo, porque bueno, porque me ha hecho un favor. Fíjese dónde llega el ser humano cuando está desvalorizado. Y eso lo vemos todos los días y tenemos películas e historias de esas para aburrir. Bien, pues eso es lo que está trabajando y eso es lo que hay que trabajar en un día, porque se va para casa y se va para Dinamarca. Entonces, claro, 9 horas y media, dándole que te pegó el asunto para ver cómo reconstruir un poquito en esa mujer y darle salidas a esa mujer para que vuelva a recuperar su dignidad, porque desde su dignidad, desde su integridad y sobre todo desde su autoestima no va a poder ser mancillada. Mancillada conflictualmente, es que el conflicto es eso, que es que no tengo soporte psicológico para afrontar esa situación de mancillamiento. Mancillamiento no es que a mí me escarnien, vamos, no tengo por qué vivir como mancillamiento, que a mí me escarnien públicamente o me insulten públicamente si tengo capacidad de defensa y capacidad o bien de asumir ese golpe y no vivirlo como golpe, o bien de ser capaz de contraatacar o de emitir una respuesta, en cuyo caso yo no conflictúo. Que las situaciones no son conflictuales, pero sin embargo en este caso sí era conflictual, ¿vale? Bien, entonces esas crisis epileptoides, tengan ustedes en cuenta, la van viendo a lo largo de los casos que aquí vienen en la tabla, y irán ustedes viendo pues cuál es una crisis epileptoide. Me parece que muchas de ellas la cuentan. Las que son importantes y que merecen la pena saber porque dan una sintomatología clara, se las va a contar en cada enfermedad. Es cuestión de repasarse de vez en cuando la tabla. Bien. ¿La migraña puede ser considerada una crisis? La migraña no debe ser considerada una crisis epileptoide, porque la migraña fundamentalmente puede ser una crisis simpaticotónica. Una simpaticotonía produce una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción es lo que puede hacer es eso. Pero también puede ser una parasimpaticotonía, puede ser una simpaticoganglionitis, es decir, hay muchas historias que pueden intervenir en una migraña. Pero yo le voy a decir lo que es fundamentalmente una migraña. Una migraña es una congestión crónica del ganglio semilunar del plexo celíaco,
está detrás de la segunda porción del duodeno. 98% de las migrañas se producen allí. Eso significa una congestión crónica, es una simpático-ganglionitis del pleso celíaco, una inflamación crónica de un ganglio simpático que pertenece a un pleso que está detrás de la segunda porción del duodeno. Ahí hemos comprobado que cuando eso se dispersa, es decir, cuando tú haces una maniobra, es un masaje en la tripa, de dispersión de la energía congelada que está en ese ganglio, lo dispersas, automáticamente se quita el dolor de cabeza. No. Ese ganglio está desde el reborde costal a nivel de la mamila, buscamos la línea media del reborde costal, de la mamila derecha. No, reborde costal, la parte de abajo. Sí. Desde ahí lanzamos una línea. Pero que aquí me falta el ombligo. Desde aquí de la derecha, si esta es la mamila que estaría aquí, desde aquí lanzamos una línea al ombligo que estaría aquí. Entonces tocamos en el paciente el borde este y vemos aquí el ombligo y esta es la línea que va de aquí a aquí. Esta línea la dividimos en tres tercios. La dividimos en tres, eso es, y esa dividimos en tres. En el tercio inferior, la unión del segundo tercio y el tercio inferior, es decir, a un tercio del ombligo. Ahí, cuando metemos para adentro, lo que nos encontramos es el duodeno. Cuando entramos, no encontramos el duodeno, separamos el duodeno, es decir, entramos por detrás del duodeno y ahí tocamos el ganglio. Cuando tocamos el ganglio, es profundo, y hay que hacer daño y duele, bastante. Cuando tocas el ganglio, automáticamente, vamos, el paciente es como si le has clavado un puñal. Hay que hacerle que esté relajado si no puedes entrar. Y en ese momento, cuando has cogido el ganglio, tú tienes la cabeza del paciente aquí a la izquierda, los pies a la derecha, estás por aquí, al coger el ganglio, haces este movimiento. O haces el movimiento de dispersión, que es contrahorario. Pero basta con el movimiento de arriba abajo para que se disperse. Sí. Caudal cefálico. Entonces, es este movimiento. Tengo la cabeza del paciente, está tumbado aquí, tengo la cabeza aquí, los pies aquí, y entonces el movimiento que hago es ese. Mientras estoy masajeando eso, duele que no veas. Y en ese momento, mira, a mí me gusta hacerlo cuando el paciente está con la crisis de migraña. Porque si es eso la causa, ya te digo que suele serlo, allí instantáneamente se quita el dolor de cabeza. Puede ser para siempre. Si no, puede que lo necesite una segunda o tercera vez. Depende del grado de congestión que tuviera y por lo tanto se lo ha podido descongestionar del todo. Bien. Pero ahora al descongestionar este ganglio, la cadena ganglionar simpática está paravertebral por la espalda, tiene un mayor acceso. Entonces le damos la vuelta al paciente, lo sentamos al paciente y aquí atrás, toda la zona que corresponde a esta parte, pero por detrás, donde está la cadena ganglionar, lo importante es mantener el ritmo. Y lo vamos dando así, de arriba abajo, para que no se vuelva a congestionar. ¿Y esto qué produce? Produce una corriente de dispersión por un efecto que piezoeléctrico, que es el efecto que produce una presión mecánica, se convierte en una corriente eléctrica. Entonces, si yo hago este movimiento, que esto es una cosa que tendrían que saber todos los osteópatas, y supongo que lo saben, pero eso es fundamental, porque si ellos supieran que están continuamente produciendo trenes de impulso eléctricos, y que eso por lo tanto son vías de transmisión de información, y si uno es capaz de meter la información, como hablábamos ayer, desde aquí, desde la cabeza, a través de las manos, fíjese lo que estamos haciendo. Entonces podemos estar haciendo todavía el doble de lo que hacemos. Entonces, esos golpecitos se hacen para que no se vuelva a congestionar una vez que has soltado la tripa. Es decir, nada más soltar la tripa, inmediatamente le sientas al paciente con la espalda hacia ti y le vas dando esto. Si ustedes hacen esto, en el lado derecho, que es el correspondiente aquí a la tumbado. Mejor sentado que tumbado. No, que tumbado no se puede boca abajo. Sí se podría, no, sentado. Sentado. Y si pueden ustedes hacerlo de esta manera, que es cojan, y bueno, esto es otra historia, pero se lo pongo así. No cierren el puño del todo. Déjenlo un poquito abierto y este dedo hacia afuera. Y entonces ven así. Pues, y no pongan la cara delante del pulgar. Se vayan a quemar un ojo. No se rían. Hay algo ahí que se mueve. Bien, hagan eso. ¿El conflicto emocional puede producir esa congestión crónica del ganglio?
La simpático-ganglionitis y el sistema nervioso simpático es el estrés mantenido. No, Estrés mantenido. Estrés Esa es la mantenido. causa. Claro, ¿qué hablamos de conflicto activo? ¿Qué es un estrés mantenido? Es una persona que está continuamente, ¿qué? En tensión, está continuamente al acecho, está continuamente en alerta. Y esa alerta, que es sistema nervioso vegetativo simpático. Entonces está haciendo una simpaticotonía. No es una simpaticotonía conflictual, en el sentido de por una situación concreta, de un momento concreto, que haga un conflicto concreto, ¿no? Sino que es estar en la alerta continua. Es que el sistema nervioso simpático está para la alerta y el sistema parasimpático está para la relajación, ¿no? Entonces, si yo tengo y estoy estresado, lo primero que hago es ponerme alerta. Si siento que el mundo me ataca, si siento que el mundo me está comiendo el terreno, yo estoy siempre en alerta. Y estoy en simpaticotonía. Entonces, fíjense que en simpaticotonía es estar ya en un estatus proclive a un conflicto emocional. Es como si estuviera llenando el vaso. En un momento dado, en esa situación, viene un shock psíquico altamente traumático que me pilla a contrapié, ¡pumba! Entonces ahí me enganchó. O sea, por eso es mucho más fácil enganchar en un conflicto a aquel que está en una situación de estrés mantenido. Y eso es evidente, lo conocemos todos. Llega una gota que hace rebosar el vaso y cae. Entonces ahí nos vamos a encontrar un hecho muy curioso. Que es que ahora buscamos el colorido del conflicto y encontramos que tampoco era para tanto. Y dice, pero bueno, ¿cómo este conflicto puede haber producido un cáncer? Y es lo que dice mucha gente. Dice, bueno, hemos encontrado el conflicto, pero bueno, el gesto que me hizo mi marido en público un día que nos fuimos a cenar con los amigos no es para tanto, para que yo haya vivido un conflicto de separación de la pareja y me haya hecho un cáncer de mama derecha. No es para tanto metido en otro contexto, pero es para mucho metido en ese contexto. Cuando yo tengo un estrés mantenido en la relación de pareja, cuando estoy todavía dándole vueltas a la historia, basta que en un momento dado, ¡pum!, un hecho puntual delante de los demás haga rebosar el vaso. Y eso es el DHS, el síndrome Dirhammer. Esa es la puñalada que sobrepasa mi capacidad psíquica de respuesta. Y por lo tanto, eso ya me ha pillado contra pie. Y a partir de ese momento ya se prepara el tinglado. ¿Entienden? Es así de sencillo. Pero eso me indica que hay una situación mantenida de estrés. Entonces la gente que está con un estrés mantenido está en simpaticotonía continua y esos son los que hacen las migrañas. Entonces, pero hay otras maneras de hacer esa migraña también, porque la simpaticoganglionitis, que es la causa, que es la congestión continua del plexo simpático que hay detrás de la segunda porción del duodeno, se puede producir por una irritación crónica proveniente del intestino por una alergia alimentaria. Entonces, un alimento puede estar moviendo todas las citoquinas y todo continuamente allí por una irritación continua en segunda porción del duodeno y eso produce una simpaticotonía y esa no es general sino local en la zona. Y eso ya es la simpaticoganglionitis. Entonces, siempre que veamos migrañas y veamos todo eso, lo que tenemos que hacer primero es mirar los alimentos. Mirar qué alimentos son los que producen eso. Y fundamentalmente, tengan ustedes en cuenta que hay dos tipos de alimentos que son terroríficos, que son la nuez y los mariscos. Tengan cuidado con ellos. La nuez. Además, eso da alergias para toda la vida. No se quita. ¿No de que las tomas, te refieres? La nuez. Pero que le dé la alergia, ¿no? Que le dé, claro. Pero si estamos con una persona que tiene ese problema, una de las cosas fundamentales es quite usted la nuez. Quite los mariscos. Eso va a ser un alivio para su bolsillo, o sea que no le está haciendo ningún perjuicio. Quita la nuez, quita los mariscos, quite la leche y los hiposulfitos. Los hiposulfitos son los refinados. Quite el pan refinado, y la harina refinada, y quite también los azúcares refinados. Y las pastas también. Si llevan harina, sí. Si llevan azúcar también, claro, todos los temas de bollería y todo eso. Ahí ya suelen mejorar bastante. Pero si usted hace un masaje del ganglio celíaco, quita el dolor de cabeza y después corrige la alimentación, normalmente con una sola vez tiene que funcionar y no volver. Otra de las cosas que también afecta mucho son los cítricos. Pero dentro de los cítricos la naranja y la mandarina. No el limón ni el pomelo. Al contrario, limón y pomelo se citratan en el hígado, por lo tanto son buenos para las vías biliares. Sin embargo, la naranja y la mandarina es veneno auténtico para la vía biliar. Un montón de gente tiene cólicos biliares. Pero es que en esa segunda porción del duodeno es donde desemboca el conducto biliar. Y por lo tanto, esa simpaticoganglionitis lo que hace es retener
la emisión de bilis, la suelta de bilis congestiona el conducto, no pueden salir las bilis, por eso la gente que tiene migrañas acaba provocando un vómito y acaba vomitando ¿qué? La bilis. ¿Por qué se hace el vómito? Porque la contracción de la prensa abdominal se contrae precisamente para poder producir ¿qué? Una salida retrógrada, es a la fuerza, hecho la bilis a la fuerza. Entonces verán ustedes como esos pacientes, una vez que han vomitado la bilis, se quedan más a gusto y empieza a bajar la migraña. Entonces ahí es un mecanismo de descarga. Eso sería ¿qué? Una crisis epileptoide. Traducido al otro lado sería una crisis epileptoide de vías biliares. Una diarrea. Puede producir una diarrea si esa bilis baja al intestino, automáticamente hace una diarrea de descarga. Pero si está con vómitos, no hace una diarrea, porque ese movimiento es un movimiento de inversión y sale por la boca la bilis, entonces ves el vómito todo lleno de bilis. Pero si no ha llegado a vomitar, puede salir al intestino al final, después de un montón de arcadas y vómitos secos, vómitos que hay pacientes que no logran vomitar, al final todo ese suelta de bilis sale al intestino delgado y acaba provocando una colitis. Yo te iba a decir que muchos años he tenido esto y con el cambio de alimentación ya nunca más. Claro. Nunca más, nunca más. Nunca más. Bien. Entramos hemos visto el tiroides, vamos a ver entonces el primer conflicto que tenemos ahí, el tiroides, y vemos la columna de la izquierda, CA de epitelio plano del conducto tirogloso. Aquí siempre, cuando hicimos la traducción de las tablas, pues también era cuestión de poner de vez en cuando, algunas ya venían de la alemana, otras no, poner un dato clínico que todo el mundo sea capaz de identificar y que son dentro de la terminología clásica. Y ahí tienen, por ejemplo, el dato de nódulo frío en el tiroides, entre paréntesis. Entonces, quiere decirse que estamos hablando de un nódulo frío. Aquí hablamos de un CA, de un carcinoma, pero esto no es un cáncer. Nadie diría que es un nódulo frío, es un cáncer. Nódulo frío, ¿qué significa? Que es un nódulo caliente, sería un nódulo que evidentemente a nivel de temperatura está caliente, que es productor de hormona tiroidea. Pero un nódulo frío no es productor de hormona tiroidea, por eso lo llaman frío. Le llaman frío porque cuando tú haces una gamografía de tiroides ves que no hay castación en esa zona, no está castando. Cuando metes yodo 131 tampoco castaría nada. Es decir, no es una zona que esté hiperproduciendo hormona tiroidea, por lo tanto haya una hiperplasia de las células tumor, de las células del tiroides. Entonces ya estamos hablando aquí del nódulo frío y por lo tanto no estamos hablando del nódulo caliente, ¿no? Sino del nódulo frío. Entonces, vemos, foco de Hammer. No, primero, contenido del conflicto. Contenido del conflicto. Conflicto de impotencia. Estoy atado de pies y de manos. Hay que hacer algo urgente y nadie hace nada. Esto es muy típico en las mamás, muy típico en las mujeres, muy típico en las mujeres. Pero fíjense qué curioso, ¿por qué es típico en las mujeres? Verán que hay patologías que son más típicas de hombre que de mujer, ¿no? Patologías más típicas de mujeres que de hombres. Vean que los infartos de miocardio suelen dar a los hombres, más que a las mujeres. O a las mujeres menopáusicas, efectivamente. Cuando llega la mujer a la menopausia aumenta significativamente, dramáticamente la incidencia de infartos. Entonces aquí podemos ir entendiéndolo. Es que está en el hemisferio izquierdo. Entonces una mujer reacciona ante una situación que no le encuentra solución, como estoy atado de pie y de mano, pero con una angustia interna tremenda de aquí hay que hacer algo y nadie lo hace. Hay que hacer algo, pero no sé, no encuentro la salida. No soy capaz de saber qué hay que hacer. Esto lo puede ver, por ejemplo, una madre que tiene un hijo díscolo y que no hay manera de meterle en cintura, una madre que tiene un niño enfermo y que no encuentra solución para la enfermedad de su hijo, una señora que tiene una situación en una pareja y que no acaba de tomar decisión de dejar a la pareja, que hay que hacer algo y nadie lo hace. Entonces empezamos a ver nódulos fríos ahí en la fase de CA. Entonces, sí, se pueden palpar. Entonces, vámonos de todas maneras a saber cómo nos vamos a encontrar anatómicamente el tiroides, según estemos en fase activa o en fase de solución. Porque las dos últimas columnas nos va a hablar de la sintomatología en fase activa de conflicto y de la sintomatología en fase de solución. Entonces decimos, en la fase activa se forman úlceras carcinomatosas en el conducto tirogloso, que antes era un conducto abierto hacia el exterior y que ahora se ha cerrado y es glándula endocrina.
Las úlceras pueden percibirse como punzadas en el tiroides. Como todas las úlceras de epitelios internos, cuando están en fase activa, lo más que pueden dar son punzadas. Es lo que pasa también en las úlceras que se producían en los conductos galactóforos de la mama, en la fase activa del conflicto de separación de pareja. Que da pinchazos, pero tú no notas bulto. Solo vas a notar bulto en la fase de solución. Pues aquí 3/4 de lo mismo. Entonces, en la fase activa de conflicto no hay nódulo. Eso es lo importante que tenéis que saber aquí y saber interpretar. Por lo tanto, si la señora te viene con un nódulo, que sea frío, frío significa no productor de hormona tiroidea, por lo tanto no tiene un exceso de hormona tiroidea en su organismo, entonces esa mujer ya viene con el nódulo, ¿qué viene? ¿Con qué viene? ¿Cómo está a nivel conflictual? Con el conflicto resuelto. Entonces, lo primero que nos dice la sintomatología es en qué fase de la enfermedad viene el paciente. ¿Vale? Entonces, saberse. Por tanto, las dos columnas, mire, quien se sepa las dos columnas de la derecha sabe toda la medicina que necesitas. Eso es una obra de arte. La que necesitas saber para enfocar, ojo, para enfocar las patologías a nivel diagnóstico, y en términos de conflictos emocionales. No es que sepa toda la medicina para hacer medicina, pero sabe toda la medicina que se necesita para poder diagnosticar y para saber en qué nivel psíquico se encuentra el paciente en relación al órgano afectado. Pero luego lo que es importante es saber luego manejar esas dos fases, porque eso va a dar una serie de sintomatologías y ahí el que no sepa medicina no puede trabajarla y está perdido. Pero bueno, también tiene una ventaja, que sabe esto, que es que aunque no tenga capacidad para trabajar médicamente, sí tiene capacidad para trabajar psíquicamente e ir provocando el movimiento clínico en función del movimiento emocional. Y les aseguro que es auténticamente paralelo. Vale, lo que es así. Ahora bien, tenemos una ascitis, que es una fase sudativa, es una fase de solución, un problema, por ejemplo, de un cáncer hepático, y uno tiene que saber manejar una artritis. Y eso no te lo va a contar aquí las tablas, porque no cabe, eso ya es de medicina interna, eso ya se aprende pues, de otra manera. Pero normalmente, para poder hacer el trabajo, lo puede hacer. Eso es lo que le dio a Hammer, y sobre todo, más que a Hammer, a muchos... es que el problema son los fundamentalistas, son los devotos irracionales. Entonces se le pegaron muchos devotos irracionales que empezaron a creer que esto era para todo el mundo. Y eso fue lo que creó el problema serio Hammer, porque la gente empezó a trabajar Hammer con una alegría pasmosa y no se puede hacer de esa manera. Entonces hay mucha gente que se ha curado, pero de una manera espectacular. Algunos de ellos fueron los que en un principio rodearon a Hammer de una manera más folclórica y más efusiva, porque había casos espectaculares de cánceres metastásicos en fase terminal en remisión total absolutamente, sin tomar nada de nada, remisión completa, después de pasar por un calvario de fase de solución que para qué lo quieres, ¿no? Pero claro, una persona que ha pasado por un proceso de ese, que ha comprobado en sus propias carnes cómo funciona, vete tú ahora a decirle que se calme, que tenga tranquilidad, porque esos entran, vamos, como elefantes por cacharrería para intentar demostrarle al mundo que esto es la solución del cáncer. ¿Y que lo puede ser? Sí, efectivamente que lo es. Pero ahora lo que tenemos que ser es pragmáticos. ¿Está al alcance de todos? No. Pues si no está al alcance de todos, aquello que no es bueno para todos puede ser malo para muchos. Entonces, para quien no sabe entenderlo, no solamente no es bueno, sino que encima le puede hacer más daño. Que es esos que están pendientes todo el día si estoy en conflicto activo, en conflicto de solución. Y que encima se mueren con la culpa de no haber sido capaces de resolver un conflicto. Bueno, entonces vamos a la otra fase de solución del conflicto, fase de curación, produce vagotonía, y en la fase de curación se forman quistes eutiroideos. ¿Qué significa eutiroideos? Que no son ni hipertiroideos ni hipotiroideos, que producen normalmente hormona tiroidea sin más. No tienen, por lo tanto, ninguna patología funcional. También se pueden formar en el área retroesternal o mediastínica, es decir, meterse incluso por aquí detrás. Y eso es lo que muchas veces se puede encontrar ahí, a nivel mediastínico, y coger un anatomopatólogo, unas veces se identifica como nódulo del tiroides, pero lo va a identificar como cáncer. ¿Por qué? Porque es proliferativo en fase de solución
Y si ahí en ese momento te mete la mano el anatomopatólogo, cataplín que le di. ¿Por qué? Porque eso no cumple el patrón de normalidad que tenemos establecido para un tiroides normal. Claro, pero es que el patólogo no entiende lo que está pasando en ese momento. El patólogo no sabe que había una primera fase que era ulcerativa y una segunda fase que es resolutiva, que es reconstructiva y que por lo tanto tiene que haber proliferación celular. Y luego el patrón de normalidad que le han dado al patólogo es que se va a misa. Eso va a misa. Es decir, aquí para ser hombre tienes que tener 2 orejas, una nariz y la boca. Y si un señor ha perdido una oreja, pues ya no es hombre. ¿Ustedes entenderían eso? No, pues es una anatomía patológica prácticamente así. Yo tengo un patrón de normalidad, lo que no cumpla este patrón de normalidad se acabó. Y tengo un patrón de proliferación celular que no puedo admitir. Es decir, cuando hay una cierta alteración, una cierta atipia en las células que están proliferando, pues yo le voy a tener que poner ahí un calificativo de neoplasia, de cáncer. Y hay muchos procesos que se producen así, que hacen eso y que no evolucionan más y que se paran en un momento dado y que ese supuesto cáncer pues no se ha plasmado clínicamente. Hoy vemos muchas mujeres que tienen tumores cancerígenos diagnosticados por PAF a nivel de mama, es decir, con una anatomía patológica positiva para ductal infiltrante, para intraductal de mama, que llevan 7 o 8 años con el bultito ahí, no se han vuelto a preocupar de él, ni han ido a ninguna parte y eso no ha crecido ni ha invadido absolutamente nada. ¿Y si lo quitan? ¿Eh? Te hacen, por ejemplo, Entonces nos preguntamos, ¿y qué pasó de todas las que como ella estaban hace 7 o 8 años y le hicieron todo el ritual clásico? Porque muchísimas no están. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso es una fase de solución, y yo las he visto gente con la mama, estar en fase de solución y decir, aquí se acabó la película y yo ya he solucionado el problema y yo no me voy a tocar esta mama. Y no se la tocaban y no les pasaba nada. Pero claro, no podemos ir diciéndole a toda la gente haga usted esto. ¿Por qué? Porque es tanto como fiarse usted y jugársela toda y sobre todo jugarse y usted no puede hacer eso. Ni siquiera recomendarle al paciente que entre en esa dinámica. Porque no sabemos, la psique es así. Yo lo único que sé cuando el paciente me viene así es una cosa, que el paciente ya ha caído en ese sitio. O sea, con esa piedra ya te has tropezado. Luego lo más probable es que te vuelvas a tropezar porque ya tengo un antecedente de tropiezo. Entonces, ¿cómo me la juego ahí? Tú no te la puedes jugar. Y tú lo que tienes que hacer es lo mejor para el paciente. Y muchas veces lo mejor para el paciente es quitarle la mama. Lo mejor para el paciente es quitarle el bulto. Porque si no, pues lo que decía Quevedo, era un hombre una nariz pegada, era una nariz superlativa, ¿no? ¿Os acordáis, no? Pues era una mujer a una mama pegada, era una mama superlativa. ¿Qué significa? Que la mujer se queda sentada al bulto y todo el día observando cómo va el bulto. Y entonces puede entrar en pánico, puede tener miedo a la muerte, puede tener montones de historias y hacer, ¿qué? Cánceres añadidos. Y entonces acabará yendo al cabo de 6 meses al hospital y encima le dirán, ay, ¿por qué se la ha quitado usted antes? Ahora tiene metástasis en el pulmón, por ejemplo, miedo a la muerte. Y entonces echarán la culpa de que ha sido eso. Y es que es verdad. Es que es verdad. Entonces lo primero es, mire, hay mucha gente que sale huyendo de la quimioterapia. No quieren la quimioterapia porque ha habido barbaridades sobre la quimioterapia. Vale. Pero ahora tienen un pánico tremendo por dentro, no confesable. ¿A qué? A si no darse a la quimioterapia, morirse. Yo tengo y eso hace mucho más daño que la quimioterapia. Yo tengo alumnos nuestros, gente que se ha formado con nosotros, que se están dando quimioterapia con un cáncer de mama. Y saben de la quimioterapia mucho más de lo que yo puedo decir con ese micrófono abierto. Porque en consulta sí se lo podemos decir y en formación también. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a pesar de todo eso hay que hacer la pregunta del millón. ¿Realmente te quedas tranquila y convencida si no te das quimioterapia? Y ahí viene la duda. Entonces dátela. Entonces dátela. Porque de los efectos secundarios de la quimioterapia nos encargamos nosotros. ¿Se puede? Perfectamente, ni se entera. Y esa es otra pregunta que le haces a otro paciente. Si usted no tuviera efectos secundarios con la quimioterapia, ¿se la daría? Dice, hombre, entonces sí, bueno, pues venga, tenga usted esto, que con esto se le van a quitar los efectos secundarios. Ya os lo digo. Ocosin Biusi de los laboratorios Catálisis te deja nuevo. Ocosin. Mira que yo no soy de hacer propaganda de productos, ¿eh?
se dice. Virus. Aunque haga tiempo, ¿Eh? en el supuesto de que haga tiempo, ¿se lo puede recomendar a alguien que se ¿Haga haga tiempo de qué? Que se haga la quimioterapia hace tiempo? No, tiene, para ¿no? quitar O sea, los efectos. Cuando es para el la, momento, los ¿no? efectos. cuando para la quimioterapia yo lo suelo parar. Esta no es un antitumoral, aunque no lo pueda decir porque es un complemento dietético. Y sobre todo es un antivírico excepcional. Esto de los laboratorios catálisis lo tienen ustedes en cualquier farmacia o en cualquier herbolario. Se vende en farmacia. Pero eso lo saben los médicos clásicos también. Los clásicos, se está haciendo ahora un ensayo en La Paz, se está utilizando también en la de Anderson de aquí. Y bueno, y si no lo saben, no es porque no exista, sino porque no les da la gana saberlo. Y sobre todo por una cosa, porque es que esto desplaza mucho el medicamento clásico. Y siempre estamos en la misma película, ¿no? O sea, que, por ejemplo, para el SIDA sería bueno. Sí, para sí es bastante bueno, pero sobre todo, ya les digo, esto lo utilizo yo en la experiencia que tengo y es muy larga, y en la experiencia que tienen también en el laboratorio, y el biólogo que tienen ahí, oncólogo en el laboratorio, está haciendo un seguimiento excepcional del tema, funciona escandalosamente bien. Es muy raro, muy raro encontrar una persona que lo que sin biosino le quite los efectos secundarios a la quimio. Aquí, hombre, la caída de pelo no la puedes evitar porque la quimioterapia mata células, ya saben ustedes, y fundamentalmente en el proceso de multiplicación celular, de división. Cuando una célula se imagina para dividirse en dos, en ese momento aquí es donde ataca la quimioterapia. Luego acá la célula que se esté multiplicando la va a atacar más que lógicamente. Entonces, ¿qué se supone? Que la célula que más se multiplica es la célula tumoral, por lo tanto le hará más daño que a ninguna otra del organismo. Pero también a ese nivel se pueden multiplicar las células de la médula ósea, que son las productoras de sangre, que son los hematíes, los leucocitos y las plaquetas, con lo cual te puede liquidar también ahí y te disminuye, por eso baja las defensas, porque no las permite reproducirse, se están reproduciendo, las están matando. Y aquellos tejidos, por tanto, que más se multiplican dentro de nuestro organismo en condiciones normales son los más afectados por la quimioterapia, como son las mucosas del intestino, que se remueva cada 8 días, se la lleva por delante y eso produce los vómitos, la diarrea, todo eso. Y esto es el protector total y absoluto de eso, para que no ataque a esa célula. Y las células del cabello, del pelo, que se multiplican más rápidamente y entonces las está matando también, incluso seca el pelo. ¿De acuerdo? Un hombre con cáncer de mama. Muy interesante el asunto, son restos embrionarios. Son restos embrionarios. El ducto, y es un conflicto de separación exactamente igual que la mujer. Pero un zurdo tendría que A no ser que sea cuidadito una glándula recta. ¿Eh? Sí, sí, hay muchos, yo lo he visto. No hay mucho, no es tan habitual, pero los hay. Pero puede ser, es un conflicto de separación, de pareja a la derecha, de izquierda de hijos. Pero también puede ser, cuidado. Un día al bolsillo de la camisa y de izquierda, pues a la derecha. Ahí está. Pero puede ser también otra cosa, que puede ser una aberración de una glándula mamaria por excitación externa. Podría ser, por ejemplo, móviles, altas frecuencias. No. ¿Desodorantes? Digo que en aquel momento no hay que Que no había móviles. sí. Bueno, puede ser por un campo electromagnético, puede ser por montones de tal, puede ser por pispirispis. Hay Y a mucha partir de historia. ahí, a los 6 meses un cáncer de colon y después 4 años de pulmón. Pues entonces ahí hay un campo magnético alterado, generalizado. Muy difícil hacer eso. Ahí ya es porque el sistema es lateral, puede ser una geopatía, puede ser un montón de historias. Entonces esas también hay que buscarlas, porque eso es como un traumatismo, claro. Yo me pego un golpe en el brazo y lo rompo, y no puedo decir que la fase de solución de un conflicto de Hammer, es un accidente de tráfico. Es decir, hay accidentes que afectan a los órganos y hay tóxicos medioambientales cada día más que afectan a los órganos. Mira, hoy consideramos que el 30% de los cánceres no se producen por la vía Hammer, sino que se producen por las radiaciones de alta frecuencia. El 30%. ¿Y a qué te refieres con esas cuestiones? ¿Telefonía móvil? Te puedo decir, por ejemplo, telefonía móvil. Mire, telefonía móvil tiene una cosa muy sencilla, muy simple. La telefonía móvil emite la banda de 1800 MHz. El ADN emite en 150. Entonces la telefonía móvil es una armónica pura de 150. De la 50 MHz es la de... la hélice del ADN. Por lo tanto, podemos solapar la información que hay en la hélice con cualquier frecuencia que sea armónica con ella. Y la telefonía móvil es armónica con el ADN.
estamos solapando. Quiere decirse, por tanto, que si estamos sometidos, expuestos a una radiación de frecuencia de 1800 MHz en cantidades suficientes como las que tiene una antena de telefonía móvil, estamos, por lo tanto, corriendo el riesgo de que en un determinado momento se nos solape la banda frecuencial del ADN por una información equivocada y nuestros genes no sean capaces de interpretar esa información y volverse locos. Pero Eso ¿cómo se solapa? Si es uno es 1800. Usted va porque es armónica pura. Ah, armónica. Claro, es 150 multiplicado por 12 tiene usted 1800. Todas las armónicas a nivel informacional pueden solaparse. ¿Vale? Bueno, seguimos. Perdona, no sé, igual no sé si, como has nombrado este medicamento, y yo sé que has sido defensor de un medicamento que se llama Biovac, que tuvo mucha polémica en su día, y no sé si lo habéis oportuno de pegar alguna pincelada durante la mañana. No, yo lo que utilizo es eso, utilizo el Biovac con el Ocosima Biosit. Biovac se llama la Renoven, pero vamos, ya no se llama Renoven. Ya no. No. Esta noche en televisión. Salió antes de la noche en televisión. Por eso ya no se llama Renoven, porque ya salió en televisión y ya la ha liado. No la ha liado, no ha liado nada. Se llama, Decían que en Bélgica sí estaba autorizado. yo te cuento todo. Se llama Biovac. Me encanta. Se llama Biovac. ¿Eh? Y en Bélgica se llama Biovac. Y aquí se va a llamar Biovac, ya se ha metido en la Comunidad de Madrid el cambio de nombre, se protesta al fabricante, el producto está registrado en la Comunidad Económica Europea. Por lo cual ya es de obligado cumplimiento para España, y ahora esta España que trine no sabe qué hacer para pararlo. Entonces, como no pueden pararlo por la vía del producto, puesto que está registrado, lo que están haciendo es mandar inspecciones y policía al laboratorio fabricante para ver si le pueden cerrar el laboratorio por otra cosa. Es decir, están persiguiendo a los laboratorios que fabrican Biovac para que no se lo fabriquen. Ya que no le pueden perseguir a Biovac, pues que no le fabrique nadie. Una cuestión, que no salga. Pero vamos, se llama Biovac. Pero ya está, ¿no? No, pero está a saber cuántos días dura. Bien, yo entré en internet y vi como que era un medicamento, o sea, muy genérico. Ustedes en la página de salud.com tienen toda la información necesaria sobre Biovac, de salud.com, y aquí a la izquierda pone Discovery de Salud, la revista. Ponen de salud.com, todo junto, y aquí a la izquierda pone dossier Biovac. Entren ahí y todo lo que quieran saber del Biovac lo tienen ahí. ¿Quieren saber cuáles son los fundamentos científicos de Biovac? Pues eso es un artículo mío entero, que lo explico allí perfectamente. ¿Quieren ver qué es lo que ha pasado? Pues esto es un... Mire, hay un dato que sé si se lo doy. Biovac lo pagó el Ministerio de Sanidad durante 10 años. Primero se aprueba en 1975, como autovacuna o fórmula magistral. Se desaprueba en 1975 con un prospecto aprobado por el Ministerio de Sanidad que dice para tratamiento curativo de enfermedades neoplásicas y antimetastásicos. Entre otras cosas más que dice el prospecto en cuanto a las indicaciones, pero me voy a centrar ahí. Se puede alegar que en 1975 un producto pues no había a lo mejor los controles suficientes para saber si eso era verdad o era mentira, pero el caso es que así se le aprueba. Y ese prospecto es el que acompaña al producto, que lo paga, que se receta con receta oficial de la Seguridad Social y lo paga el Ministerio de Sanidad. Octubre de 1975. En 1979 es revaluado el producto por el Ministerio de Sanidad después de llevar 4 años en el mercado. Ya estamos en la España constitucional, ya no es Franco ni narices, sino que ya estamos con un ministro constitucional democrático, Enrique Sánchez de León, ministro de Sanidad. Y en octubre de 1979 se ratifica que se siga pagando por la Seguridad Social con el mismo prospecto. Es decir, que sigue en la calle con el prospecto para el tratamiento curativo de enfermedades neoplásicas y antimetastásicos. No hay ningún producto en la historia que haya podido poner eso en el prospecto. Y es ratificado, por tanto, que se siga pagando por la Seguridad Social. En 1985, porque ya no saben cómo quitarlo del medio los que lo quieren quitar del medio, y tras aprobarse la nueva ley de medicamentos y la ley de sanidad y tal, le dicen que tiene que cambiar de epígrafe, que no puede seguir como autovacuna o fórmula magistral y que tiene que pasar al epígrafe de medicamentos, para lo cual tiene que hacer una serie de pruebas y tal, y ahí es donde se lo carga. ¿Se lo carga en qué? Mientras usted se acomoda a la nueva normativa, es decir, una cuestión puramente administrativa, mientras usted se adapta a la nueva normativa, yo dejo de pagarse. Y entonces se deja de pagar el medicamento, pero no se retira jamás.
del mercado. Simplemente se deja de pagar por la seguridad social. Esa es la trampa que hicieron, pero no se retira del mercado. Hasta el día de autos del 24 de octubre del 2002, que con 400 guardias civiles montan el pollo que han montado. ¿Todo para qué? Para quitar del medio un producto que ahora la Comunidad Económica Europea te dice que tenía razón, porque el mismo producto con la misma composición que está aprobado por la Comunidad Económica Europea y se puede vender como complemento dietético, que es lo que decidió el fabricante pasarlo en 1985. Como es la industria farmacéutica la que viene a por mí, pues yo voy a hacer una cosa, no me voy a apretar con la industria farmacéutica, me voy por complemento dietético. Y como cumple la normativa de complemento dietético, se metió por complemento dietético. Eso es potestad del fabricante. Yo como dueño puedo hacer lo que me dé la gana. O si lo quiero vender como fármaco, cumplo los requisitos de fármaco. ¿Lo cumplía? Coño, ¿cómo no lo va a cumplir? Si lleva 10 años pagado por la Seguridad Social. ¿Qué más necesita? ¿Es que necesita usted hacer ensayos clínicos? Oiga, eso será a partir del momento que ustedes empezaron a exigirle a la sustancia ensayos clínicos. ¿Pero qué hizo a partir de ese momento? Asumir también todas las tradicionales. Pues la única que no se asumió tradicional fue esta. Entonces se le exige el ejercicio de ensayos clínicos, luego se le ponen trabas para que no lo pueda hacer. Como no me dejan hacerlo en España, se va afuera, lo hace en Alemania. Biovac tiene ensayos clínicos fase 3 terminados aprobados por el Ministerio de Sanidad alemán, presentados en el Ministerio de Sanidad español desde hace 3 años, una orden judicial para que se pronuncie sobre ellos y han desaparecido. Miren ustedes qué película hay detrás de todo eso. O sea, que ahora es igual el cambio político. No es igual el cambio político, de uno a otro a otro. Pues mira, el cambio político, fíjate para qué habrá servido, que antes de ayer estaba la policía metida en el laboratorio intentando cerrar el laboratorio con Curio. No, pero que empezó con Felipe González, luego con Aznar. No, pues empezó con Felipe González en el 85 para que no se lo pudiera. Claro, pero es que farmaindustria, la industria farmacéutica no tiene partido. La farmaindustria lo único que tiene es que dinero. Claro, a ver, ¿quién gobierna los ministerios de sanidad? El gobierno de sanidad no lo gobiernan los políticos. Los políticos van y vienen. Un político puede ser del PSOE, del PP o del Lucero del Alba, pero se van cambiando. Mira tú la ministra que tenemos ahora, ¿qué coño sabe esa de medicina? ¿De algo? Y la anterior, aunque supiera algo porque era médico, pero todavía, la Ana Pastor, con la que montó todo este pollo. Bueno, pero tremendo, pues no sé qué son más tremendos si la de antes o la de ahora, que nos va a impedir hasta que bebamos vino. O sea, estupideces como esas hacen todas las que tú quieras, pero luego, sobre el meollo de la cuestión, que son los fármacos, que son los protocolos clínicos, y todas esas historias, ni pinchan ni cortan, eso lo hace la oficina técnica, eso son los técnicos del ministerio, los técnicos del ministerio llevan ahí toda la vida. Entonces yo soy industria farmacéutica, ¿y a por quién voy a convencer? ¿A la ministra? Que hoy es ministra y de pasado mañana ya no lo es, y me deja tirado por la mitad. No, hombre, al técnico, ya está, ahí los tiene, te lo digo con nombre y apellido, son los mismos de siempre. La historia de Biovac tiene 5 nombres. Y los 5 nombres están ahí, en los juzgados y en todas partes. Son los 5 individuos que han ido detrás del Biovac durante 25 años. ¿Y siguen estando? No, por lo menos esta historia les costó que cayeran los 5. Pero bueno, Pero habrá otros 5 parecidos. no, el máximo de ellos cuando salía por la puerta del ministerio le dice a un amigo mío, dice, bueno, pero no te preocupes, dice, ahí dentro quedan 19 como yo. Lo de la Agencia Española de Medicamentos, entonces, ¿no? Claro. Luego, Alonso. Fernando García Alonso, compañía. También. Bien, entonces el Biovac, pues ahí lo tiene usted, no es complemento dietético, no puede llevar indicaciones terapéuticas ni nada. Pues no la lleve, pero por eso les remito a una página web donde tienen ustedes información sobre el Biovac, de lo que la gente decía y lo que la gente hacía y por qué se montó el pollo que se montó y por qué salió la gente que salió a defender el Biovac. Pero no es el motivo de este seminario. Yo lo siento. Cojan ustedes y lo lean por ahí. Bien, ahora vamos a ir a una cosa fundamental que es en el ectodermo, que es, váyanse. Bueno, esto ha quedado claro, lo del eutiroideo. Entonces, si pasamos unas cuantas páginas, nos vamos a ir en la misma azul a lo que se llaman enfermedades similares, enfermedades análogas al cáncer, sin reducción celular en fase de carcinoma o proliferación en fase de cáncer. Está en la página 27, azul 27. Pone, enfermedades análogas al cáncer, sin reducción celular en fase activa de conflicto o proliferación en fase de solución del conflicto. Porque lo que hay aquí es pérdida o disminución funcional. ¿Me entienden? Estas son unas maravillosas enfermedades excepcionales. Hay que decir una cosa que
pone en las 5 pérdidas facultativas, solo pone oído derecho. ¿Eso es verdad o hay que...? No, es que estamos en el hemisferio izquierdo. Es que estamos hablando del hemisferio izquierdo. Luego es contralateral. Pone el oído derecho. El hemisferio izquierdo. No sabía que estamos hablando del hemisferio izquierdo. Vete al principio. ¿Ves? Vale. Entonces, ¿qué te dice ahí arriba? Sí, correcto. Foco de Hammer en el corte cerebral contralateral al órgano. ¿Ves que te pone arriba? Sí. No, ya lo he visto. Ahí, no, la primera. Ahí. Cuando ves aquí arriba, debajo de la palabra embrionaria, ves foco de Hammer, te dice en el corte cerebral contralateral al órgano. Entonces yo tengo aquí, en el córtex de este lado, tengo el oído derecho. Fíjense qué cosa más curiosa. Neuronalmente, las neuronas del izquierdo están aquí, el lóbulo temporal. En esta zona están las neuronas. Pero la glía, campo magnético que la maneja, está en el contrario. Por eso los procesos de dislateralidad son tan importantes en la terapéutica, porque si una persona está dislateralizada, esa persona es muy difícil sacarla del problema que tiene. Y en el ojo también, aunque aquí es un óptico, eso da igual. No, claro, en el ojo también. El córtex occipital, corteza, estamos hablando de hoja blastodérmica, esto es corteza cerebral. Todos los relés de la corteza cerebral derecha rigen órganos que están a la izquierda. Y de la corteza cerebral izquierda, órganos que están a la derecha. El ojo, el córtex visual del ojo izquierdo está aquí en el occipital derecho. Y del ojo derecho en el occipital izquierdo, claro. Lo que es los relés de corteza. Pero ya me has cortado una cosita. Sí, de la dificultad de sacar a la persona de la La dislateralidad. dislateralidad tiene la dificultad esta, que es que pone cortocircuitea, como se llame eso, que no me lo sé, la conexión del relé que comanda del campo magnético del órgano con el órgano. Lo desconecta. Lo altera, porque la dislateralidad desgraciadamente muchas veces no es continua, sino es a saltitos. Y entonces, aparte de la dislateralidad, tenemos también una oscilación eléctrica. Entonces, ¿qué significa eso? La dislateralidad, interprétela de la siguiente manera: la incapacidad que tiene un hemisferio para conectarse con el otro. El hemisferio se conecta con el otro a través de 3 puntos fundamentales, que son el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comisura posterior. Esos son los 3 sitios de conexión de los 2 hemisferios cerebrales. Cuando ahí se producen trastornos, por eso el trastorno de aprendizaje en los críos, cuando hay una desconexión del cuerpo calloso, porque no se informa nada más que un cerebro, pero un hemisferio, pero no lo entiende el otro hemisferio. Entonces la conexión interhemisférica se hace a través de esas 3 estructuras: cuerpo calloso, comisura anterior y comisura posterior. Entonces, cuando hay problemas en el cuerpo calloso, pues hay una dislateralidad, significa que hay una alteración de la lateralidad y se impide el paso de información desde los relés cerebrales al otro hemisferio y por lo tanto también a los órganos. Y ahí se produce una disritmias orgánicas también muy particulares, fruto también de las bilateralidades. Bueno, visto ese tema, nos centramos aquí en las funcionales. Fíjese, dime. Pero ya sé que te interesa a ti. Venga, pregúntame. No, bueno, déjalo. No, pregúntame. No, si era solamente con el tema de cuando hiciste el ejercicio del dedo, quedamos en que ahí era donde se podía entonces ver si la persona es bilateralizada con ese ejercicio o... Sí, pero tú estás estudiando sintergética, y en sintergética vas a ver, claro, lo tienes ahora, bioelectromagnetismo. Vas a ver que las lateralidades también son bastante más complejas. Desde una perspectiva sintergética no tienen por qué estar tan limitadas a eso. Entonces yo doy una pauta que le permita a uno averiguar si la persona es zurda o diestra. Punto. Zurda o diestra a nivel de hemisferio cerebral, pero luego podemos encontrarnos cantidades de dislateralidades y cantidades de problemas y podemos encontrar uno que es diestro con la mano, zurdo con el pie. Y entonces tendremos que ir viendo ya todas las lateralidades fuera del cerebro, pero yo estoy hablando dentro del cerebro. Y dentro del cerebro, lavar la palma de la mano, dar con la derecha, dar con la izquierda, o el ojo dominante, según tapes con el ojo. El dedo, lo que habíamos hecho del dedo, ¿no? Si no coinciden esas dos, ¿cuál sería el orden? ¿La del dedo? Si no coinciden esas dos, la del ojo.
La del ojo. Es más fiable. Es más fiable. Oye, una pregunta que te quiero hacer. Dime. Una cosa, por ejemplo, una persona que es diestra, pero yo ya, ahora ya soy el otro porque ya estoy en la menopausia no pasada. Pero yo sigo haciendo esto que ni... Es que eso permanece. Ah, pero yo ya el dedo me ha cambiado. Cuando tú me ¿Te cambió el dedo? Sí. Pues para que veas entonces, pues eso yo no lo sabía. Sí, a mí me ha Para que cambiado veas, el dedo. pues es dominante, pero eso te demuestra que el ojo es dominante. La mano no, porque la mano ya ha adquirido la habilidad, es como el zurdo corregido. El zurdo corregido ya no le haga hacer nada con la zurda. Porque eso ¿qué es? Eso es habilidad motora. ¿Y la habilidad motora qué hace? Se desarrolla por la cantidad de dendritas de conexión que tengan las neuronas. Tú has estado ejerciendo una, pues has desarrollado un montón de dendritas, de conexiones, pero la otra no la has estado desarrollando, no las tiene tantas. Bueno, vamos a ir entonces a los trastornos talámicos. Vean ustedes esto es muy interesante. Porque son enfermedades que en su momento, cuando Hammer las puso aquí, eran unas cosas raras que veías de ciento en viento. Y agárrense porque hoy son una patología que está subiendo como la espuma. Entonces nos encontramos un trastorno talámico, descarrilamiento metabólico, pone aquí en la izquierda. Vean entonces qué significa eso. Antes de ir a más, váyanse a las dos columnas de la derecha. Vean lo que hay en conflicto activo y conflicto de solución. Entonces vemos que el conflicto activo, que es la penúltima columna, dice intranquilidad extrema, insomnio, alteraciones hormonales, trastornos de hipófisis, alteraciones de la analítica, trastornos del neurovegetativo, manía. ¿De qué estamos hablando? En total estamos hablando de una distonía neurovegetativa. Aquí se vuelve loco el simpático y el parasimpático, que aunque el motor del simpático y el parasimpático es el hipotálamo, resulta que el tálamo tiene una influencia total y absoluta sobre ese proceso. Y entonces, ¿qué encontramos? Ahora vámonos al colorido del conflicto. Conflicto de total responsabilidad, deber, compromiso con uno mismo. Conflicto de darse definitivamente por perdido. Ojalá ya estuviera muerto. Entonces uno puede caer en esa historia. Eso, mire, el colorido del conflicto hay que saberlo interpretar, saberlo leer. Y ver una persona en que está. Tú le puedes decir, tú tienes un exceso de compromiso contigo mismo. Se lo dices así a un paciente y el paciente dice, vale, Morgan. Pues si tú lo dices, ¿me entiendes? Pero tienes que saber luego explicárselo para que el paciente entienda lo que es el colorido del conflicto, porque es que si no lo entiendes tú, pero no lo entiendes. Entonces no hay compatibilidad en el habla y por lo tanto te dice, no, yo no tengo ese conflicto. Yo eso lo he visto muy a menudo y en la gente que nosotros formamos veíamos que luego al hacer el interrogatorio iba literalmente a decir lo que hay aquí. Y lo que hay aquí literal viene para que tú lo entiendas y luego ver cómo se lo traduces tú a la vida cotidiana del paciente para que el paciente sea capaz de interpretar. De interpretar que a lo mejor ha estado en una situación donde está perdido, a lo mejor en una empresa, y dice, ojalá ya estuviera muerto profesionalmente, ojalá ya no trabajara, ojalá ya me mandaran al carajo y me echaran de una puñetera vez, porque ya no aguanto esta situación. Y es el conflicto de total responsabilidad, deber, compromiso con uno mismo. Bueno, y ahora nos vamos a la hipoglucemia. Insuficiencia de glucagón. Enfermedad análoga de células alfa de los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans en el páncreas. Los alfas producen glucagón y los beta insulina. Entonces veíamos que la hipoglucemia era un conflicto de miedo o asco por alguien o alguna cosa determinada, repugnancia, angustia. Vemos que estamos en el hemisferio femenino, ¿no? Asco, rechazo, repugnancia. Eso es lo que se vive desde el hemisferio izquierdo ante una cosa. Y veíamos ayer que desde el hemisferio derecho se vivía al contrario, era resistencia. Bueno, eso ya no hace falta. Ahora vámonos a la parálisis motora. Y ayer quedamos en ello. Me parece que hablamos en el primer seminario de la esclerosis múltiple, ¿no? Sí, ¿no? Entonces vean ahí en la parálisis motora, para los que hacen osteopatía, para los que hacen todo esto, podríamos, sabiendo la función de cada músculo, sabemos la faceta
de conflicto que tiene la persona, o sea, el matiz del conflicto. Pero lea eso, el conflicto de no poder huir o seguir, acompañar, de no poder sujetar o rechazar, o sea, de huir o seguir, acompañar en las piernas, de no poder sujetar o rechazar brazos, manos, o de no poder esquivar musculatura de la espalda y el hombro, conflicto de no encontrar ya salida o no saber por dónde empezar, parálisis de piernas. Es el conflicto de querer hacer y no poder, o conflicto de verse obligado a hacer algo que uno no quiere, que falta también ahí, pero que es lo mismo, que son las piernas. Y entonces, viendo cada músculo, cuál es su movimiento, vamos a saber cuál es el matiz psicológico, la traducción a nivel psíquica que se hace del movimiento. A nivel psíquico, el movimiento es la intención de hacer, de querer hacer. Para el cerebro, el moverse hacia un sitio o querer ir hacia un sitio es lo mismo. Lo figurado, lo simbólico o lo real, el cerebro no lo distingue, para él es lo mismo. Entonces, por tanto, tenemos que traducir lo que es la función orgánica en una función psíquica. Cuando yo quiero ir hasta el abrigo mío, pues lo primero que hago es ir, intentar ir, esto es un momento de ir. Pero es que esa orden en mi interior de querer ir es codificada por mi cerebro exactamente igual que el acto de ir hacia allá. Entonces, este es un acto permitido por mi cerebro, donde no hay conflicto de ningún tipo. Yo quiero ir y voy. Pero el problema es cuando quiero ir y no puedo ir. ¿Por qué? Porque psicológicamente me estoy impidiendo esa ida. Por una cantidad de condicionantes, por miedo, por todo, o simplemente porque no me deja. Y entonces, a partir de ese momento, lo que se va a hacer es, el organismo dice, pues si no vas a utilizar el músculo para ir a donde tienes que ir, paralízalo. Y se paraliza un poco. Estoy paralizado, diría uno psicológicamente. No puedo hacer lo que yo quisiera. Psíquicamente estás paralizado, si no lo puedes hacer, pues eso se traslada y físicamente se paraliza. ¿Qué? Aquello que se tendría que hacer. Estoy paralizado porque no me puedo quitar a esta persona del medio. ¿Qué? ¿Cómo te quitas tú una persona del medio? Déjame. ¿Cómo te quitas una persona del medio? Esto es muy bonito porque hay unos relés en el cerebro. En la escala cerebral esto es una fantasía. Ver los relés de toda esta zona de la pierna. Y ver, por ejemplo, el relé de la fascia lata. Y ver, por ejemplo, del trocánter mayor. Y entonces te encontrabas ahí osteolisis, un trocánter mayor. Y veías luego cómo se producía una afectación también sensitiva y motora de la zona esta del muslo. Entonces, cuando te quieres quitar a alguien del medio no puedes, o te es doloroso quitarte a alguien del medio. Ustedes han visto mucha gente que de vez en cuando tienen dolores aquí en esta zona y se acuestan por la noche y tienen dolor aquí, ¿no? Y se habla de la bursitis trocánterea, de toda esta historia. Bueno, pues tóquenles aquí, verán, no en la bursa, sino en el trocánter, como duele a veces el trocánter a tocar. Entonces ahí que se está produciendo un conflicto primero de desvalorización por quererme quitar a alguien del medio y no poder. Eso ocurre muy a menudo cuando tienen ancianos viviendo en casa, porque no se atreven a mandarlos a la residencia, pero están que lo harían así. ¿Tú cómo te quitas un perro de encima? Dándole así. Hola, quitas, Chucho. Pero si encima el Chucho es tuyo, lo haces con suavidad porque te da miedo, hombre, pobrecito, déjale, no le voy a quitar. Aunque en este momento te esté molestando, pero tienes un afecto que te impide hacer, quítate el Chucho. ¿Vale? Pues traduce eso, que es puramente biológico, que es espantarse las moscas, quitarse una mosca, como decimos, de encima, pues es lo que muchas veces sentimos ante un familiar que ya por una cierta edad pues está dando la locura total en casa y se lo hace todo y hay que estar cuidándole y encima está todo el día protestando y todo el día quejándose y todo el día haciéndote la guerra posible, ¿no? Y te gustaría mandarlo a una residencia, pero no lo puedes mandar a una residencia porque que dirán las vecinas, que dirá la familia, que dirá todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí te quieres quitar a alguien del medio y no puedes, pues eso te vas a coger todo el trocánter y todo ese movimiento que tendría que hacer uno de quitarse algo del medio, pero que hay que paralizar esa acción porque no puedo quitármelo. Entonces automáticamente esto se desvaloriza, esto se viene abajo. Y luego en la fase de solución puede producir dolor, pero aquí puede producir dolor también en fase activa. ¿Dime? Da igual que sea derecho o izquierda. Claro, depende de tu hemisferio que estés manejando, será en la derecha o será en la izquierda. Bueno, da igual eso. Y verás muchas personas al llegar a ciertas edades como hacen, que duermen por ese lado, le duele.
y por la noche en la cama están acostados de este lado y dicen, oh, que tengo un dolor aquí en este lado. Vayan ustedes a la bursitis petrocanteria, se la van a encontrar muy a menudo ahí, pero eso está debajo justo de la fascia lata y eso es el movimiento. Lo que mueve, lo que duele es el movimiento. De echar hacia fuera a alguien. Pero que por los otro padres lado... ahora con los hijos, ¿no? ¿Eh? También puede ser a los padres con los hijos Sí, ahora, con ¿no? los hijos ahora más todavía. Son los que se te quedan en casa, desgraciadamente. Los viejos salen buscando ellos mismos una residencia, los pequeños de manera de que lo echen. En España, ¿cómo estábamos? El otro día lo dijo la televisión, a los 34 años, ¿no? Sí, 34 lo dice Pesicola, el anuncio. Que entonces será... Es el anuncio de Pesicola. Ah, lo dice el anuncio particular, no es una estadística fiel, ¿no? Pero bueno, no me extrañaría nada que No, fuera yo creo fiel. que es más aún, ¿eh? Qué barbaridad. Son 40 años. 34 años, pero claro, si yo entonces me tenía que haber ido de casa el año pasado. Bien. Miren ustedes que en la parálisis motora hay una también esclerosis múltiple, esclerosis lateral, miodistrofia del lado derecho, todo eso. Pero vean debajo, dice parálisis facial de la mitad derecha de la cara. Conflicto de perder la cara, pérdida de la dignidad, ser objeto de burla. Yo lo he visto, y es que claro, cuando ves esas cosas luego ya no puedes negar la evidencia de Hammer. Cuando empieces a ver las primeras ya con este código de lectura que tenéis, vas a ver lo que es matemática y la gente se va a sorprender. Ahora no os dais cuenta, pero ahora cuando conozcáis ya esto, seáis capaz de ir a la tabla y buscar cualquier cosa, madre mía, y hagáis el interrogatorio del paciente y comprobéis vosotros mismos que efectivamente el conflicto está detrás. Entonces cuando a uno se le caen los palos del sombrajo y dice, bueno, negar esto es una auténtica barbaridad. Para mí es de lo más poderoso que se ha descubierto nunca. Yo vi un caso de una chiquita con 19 años, con una parálisis facial brutal, y era provocada por haberle partido la cara, literalmente una profesora, sin pegarla ni nada, haberle roto su imagen en público y en directo cuando era una chiquita que estaba en el patrón de eficacia y responsabilidad total, sacando sobresaliente siempre. Y esa profesora la suspende en una asignatura, pero encima, como es lo que la estaban pillando, pero vamos, de una asignatura de una evaluación, o sea, que tampoco era de decir final ni nada, y encima, pero a 19 años es cuando yo la vi, pero esto lo había pasado con 14, en el bachiller. La dejó en ridículo en público y en directo. Entonces una chica que había estado toda su vida intentando ser la número uno, que nadie pudiera hablar nada de ella, que eso es un miedo tremendo al juicio de los demás, ese es el patrón de eficacia y responsabilidad, eso es yo me tengo que comportar bien para que todo diga de mí que soy maravillosa. ¿Pero por qué? ¿Porque quiero que todo el mundo diga de mí que soy maravillosa? No. Porque no quiero, por Dios, que puedan decir de mí que yo soy una tal o una cual, porque eso para mí está identificado como que no merezco ser querida. Y perdió la imagen de sí misma, perdió la cara, le partieron la cara lateralmente, la otra no sabía lo que estaba haciendo, pero la dejó con una parálisis facial 24 horas, tardó en producirse, a las 24 horas estaba la parálisis facial. Cuando nosotros la vimos, la boca la tenía aquí. Eso fue 5 años después, has dicho. Fue a los 14 años cuando tuvo problemas, a los 19 cuando la viste tú. 5 años después. Y seguía. Sí, la boca ya la tenía aquí. O sea que se le iba a caer. Claro, es que cuando tú paralizas una micara, en los músculos de la otra tira, y se van llevando la boca acá. Pero es que es como los peces estos raros, tienen aquí. Impresionante, ¿no? Toda la caída del párpado del otro, toda la caída de esto, la cara inexpresiva en el lado paralítico, y luego, claro, la tendencia, como no tienes contralateral que te corrija, se te va todo para acá. Pues esa muchacha logramos sacarla. Salió para adelante, fue recuperando su imagen, fue un trabajo arduo y donde intervinieron también otros terapeutas con una función. La función era porque si tú has perdido la cara, has perdido tu imagen, es porque realmente tienes que valorizar tu imagen. Pero esta chiquita, lo más importante del tema es que se dio cuenta de la relación causa-efecto. Eso lo van a observar ustedes, es una cosa fundamental. Cuando el paciente se da cuenta de la relación causa-efecto, que en determinados momentos sí es conveniente hacerlo, porque no estamos jugando la vida de nadie. Estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Entonces, en ese momento, uno, ¿qué hace? Después de 5 años, lo que hace es recuperar la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando se ve identificada, cuando uno le pregunta, mira, vamos a buscar una situación que te ocurrió inmediatamente antes de la aparición de esto, y es una situación donde tú ves tu imagen mancillada, machacada en público y en directo, bueno, la lágrima cae inmediatamente porque la cría lo tenía 48 años. Entonces en ese momento ella se da cuenta de que pasamos de tener
Y eso para mí es lo más importante de poder compartir con el paciente el diagnóstico psíquico. Pasamos de tener una enfermedad que no se sabe por qué se produce y por lo tanto condenados a no ser curados nunca, pues si no sabemos por qué se produce tampoco sabemos cómo se va a curar, ¿eh? Pasamos a esa enfermedad, de esa enfermedad, a una enfermedad que ahora sabemos por qué se produce y que al renglón siguiente, que eso hay que decirlo por supuesto, sabemos que de la misma manera que se produjo se puede quitar y que encima yo tengo ese sartén por el mango. Entonces cuando tú coges gente tan voluntariosa como esta, o gente con tanta patrón de eficacia y responsabilidad, lo puedes coger y darle la vuelta y meterlo al revés. Y esa fuerza que tiene uno para hacerse la puñeta, la puede tener también para curarse, que fue el caso que hablábamos, me parece, en el seminario anterior de Fernando, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, sí. El del que... Gallego. El gallego que se iba a morir, ¿no? Que le quedaban 15 días de vida. Pero esa misma fuerza, ahora se la demuestras que es dependiente de él, que él tiene el poder para hacerlo, y ese poder, cuando realmente se impregna de eso, porque esa es la certidumbre interna, la certeza interior, que está más allá del conocimiento. Una cosa es certeza y otra cosa es saber una cosa. Yo puedo saber una cosa pero no tenerlo cierto. Y la certeza es algo que inunda más allá del intelecto. Y incluso está más allá del intelecto de cuando tú le preguntas a alguien, ¿pero por qué lo sabes? No lo sé, pero lo sé. Han oído eso muchas veces, ¿no? Eso es la certeza. Pues cuando logras llevar al paciente a eso, ahí tienes todo ya, toda la capacidad posible para... Bueno, no es que tengas toda la capacidad, es que en ese mismo instante se produce la resolución. Bien, entonces estamos en la pérdida facial, el conflicto de perder la cara. ¿Qué pasó cuando se dio cuenta la chica? En un año estaba corregida la cara. ¿Pero en el momento sucedió algo? No, en el momento no. ¿Por qué? Sigan ustedes leyendo. Hay que leerse la columna entera. No hay modificación macroscópica de los filetes. ¿Dónde estamos hablando? No. Parálisis de la musculatura de la cara. Recuperación de la inervación de la musculatura facial. Recuperación de la inervación. Es decir, se atrofian los nervios y todo, se vienen para atrás todos. Entonces, recuperar la inervación es un tiempo que necesitas de que vaya remielinizándose los ozones. La mielina tarda aproximadamente 6 meses en remielinizarse. Ven ustedes que esto está escrito desde la perspectiva de Hammer, pero estamos hablando, por tanto, en una octava inferior. Porque yo tengo un caso de remielinización instantánea. ¿Me lo contaste? Que lo contamos la vez pasada. La técnica del como sí, la vacuna de la gripe. Y es un proceso desmielinizante. Pero además medular, de aquí para abajo. O sea, que no era un nerviecito como puede ser el facial, no, era todo, y con parálisis de piernas y todo, y se remielinizó en el acto, la misma consulta. ¿Se remielinizó? No. Evidentemente la mielina no se puede producir en menos de, vamos, a lo largo de 6 meses sí puede hacerse, pero no. ¿Pero qué se descubrió entonces allí? Que la mielina es en la materia, es un patrón de organización plasmado, es decir, densificado en forma material, pero que por encima de él está el mismo patrón, pero en forma sutil. ¿Me entendéis? Materia, o sea, energía, información, conciencia. Esa es la cascada. La conciencia genera patrones de información que a través de la energía se convierte en materia. Luego un patrón mórfico material tiene por encima un patrón mórfico energético y por encima tiene un campo de información, un patrón de organización perfecto. Es un programa informático. Eso es lo que se llaman los arquetipos. El arquetipo es un patrón de organización. El arquetipo es una idea plasmada ya en un patrón de organización. Es decir, el arquetipo es una idea que se convierte en información. Esa información tiene un patrón de organización que a través de la energía, luego hay una parte que va a nivel energético, y dentro del nivel de la energía tenemos desde la energía más densa a la energía más sutil. No podemos hablar de energía solamente de electricidad, eso es una fracción de la energía posible. Y la más densa, un campo que genera campo electromagnético, pero la hay por encima de ella. Y entonces tenemos que hablar de frecuencias. Entonces esa energía son bandas frecuenciales transportadoras de información. Y esas bandas frecuenciales, y ustedes dicen, bueno, ¿qué lío me están metiendo? No, pues si lo están haciendo ustedes todos los días y no lo saben. Ustedes están manejando todos los días esta tecnología con su teléfono móvil. El organismo trabaja igual.
Entonces aquí metemos un ingrediente mayor, porque si no les dejaría como que Hammer es la panacea de todos los males, y se van a estrellar ustedes muchas veces entonces si no saben también que hay otras cosas que no se rigen por los principios de Hammer porque no están provocadas por conflictos emocionales, sino provocadas por interferencias de esas bandas frecuenciales. Vamos a ver, yo cojo un teléfono móvil, ¿vale? Cojo mi teléfono móvil, marco un número de un amigo que está en Barcelona y llamo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo estoy emitiendo una señal a través de mi teléfono móvil. Esa señal es una señal concreta, específica, para eso hay una numeración, para que se codifique una señal. Y usted está oyendo cuando marca los tonos pi, po, pa, y eso es un código. Ese código automáticamente activa, se emite al espacio mediante una onda. Pero el pi, po, pa no va por ahí, por la calle, po, pa, sino que va por una frecuencia, por una radiofrecuencia, que es una onda. Y llega hasta Barcelona y el teléfono de mi amigo es el que suena, no suena el del que está al lado de él, no el del vecino de arriba, ni nada, suena el de mi amigo porque es el que sabe identificar y está conectado con ese código específico. ¿Sí o no? Sí. Y ahora nos ponemos a hablar. Hombre, Pepe, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde estás? Y a él le suena a mí, vamos, a la velocidad de la luz, le suena igual que si estuviera al ladito mío, le estamos oyendo hablar igual que si estuviera aquí, ¿verdad? Y fíjense ustedes lo que está ocurriendo. Mi teléfono está cogiendo el sonido y lo está convirtiendo en impulsos eléctricos, electromagnéticos, y emitiéndolos por una banda frecuencial, una frecuencia concreta al espacio. Los está, por lo tanto, codificando, pasa el sonido a frecuencia, a una banda frecuencial, no sónica, no sonora, no se oye. Y cuando yo digo, hombre Pepe, no va por aquí, por el cielo de aquí a Barcelona, hombre Pepe, hasta Barcelona, ¿no? Porque entonces tendríamos un ruido ambiental que no habría manera de oír aquí nada, ¿no? Entonces llega allí y él, como tiene el código ¿de qué? De decodificar esa información, la vuelve, su teléfono vuelve a convertirla en sonido. De manera que yo le estoy mandando a él sonido, y mi sonido se codifica, allí se decodifica, el suyo viene para mí igual, y estamos manteniendo una conversación como si estuviéramos aquí juntos. Y entonces no nos sorprendemos de eso, y decimos, oye, pues qué bien, pues eso sí ocurre, pero vamos, eso lo cree cualquiera. Oye, pues eso mismo están haciendo continuamente nuestras células, todas, continuamente, pero a una velocidad nada más y nada menos de 300.000 comunicaciones simultáneas por segundo. ¿Qué te parece la jugada? Cada célula multiplica la jugada. A ver dónde nos vamos. Es todo un universo, lo que es arriba es abajo se cumple, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que hay informaciones concretas que son las informaciones que manejan los patrones de información. Es decir, los planos. Los planos. ¿Para poder hacer qué? Pues para poder hacer un tobillo y no hacer un cuerno. ¿Entiendes? Tiene que haber por qué esto hace un tobillo, por qué la rana cuando le cortan la patita vuelve a salir una patita de rana y no sale una patita de rinoceronte, porque tiene un patrón de organización y responde a un patrón de organización, a un arquetipo. Entonces eso se transmite ¿por qué? Por bandas frecuenciales como el teléfono móvil, para que ustedes me entiendan. Y esa banda frecuencial es transportadora de información y por lo tanto si yo interfiero una banda transportadora de información, la información no llega al sitio que tenía que llegar. Si a mí me viene un señor y se me pone a emitir en la misma frecuencia que yo estoy emitiendo para ir para hablar con mi amigo de Barcelona y me interfiere el tema, lo mismo que cuando usted está intentando oír la SER cuando va en el coche y otro en la esquina con una radio pirata está emitiendo la misma banda frecuencial que está la SER, pues deja usted de oír a la SER porque la solapa y a partir de ese momento está oyendo al tío que dice, oye Pepe, ¿dónde está? Esa es la clave. O sea que se puede alterar incluso a propósito al ser humano si yo emito en la misma banda frecuencial, ¿no? O sea, por eso tienen tanta resistencia en correr la banda frecuencial de la telefonía móvil, coño, con lo fácil que sería pasar de 1800 a 1900 ya no sería armónica del ADN. Y por eso últimamente hace nada ha habido un país que está ensayando, se han cabreado otros cuantos misiles antisatélites, ¿no habéis dado cuenta? China acaba de probar un misil antisatélite con éxito. Y dice uno, coño, ¿qué le importa a China que le vigilen desde el cielo a satélites espías? O sea que se está emitiendo... Pues si al fin y al cabo lo que está haciendo China lo está haciendo a la brava y con la cara por delante, porque a ver qué coño va a parar a ese gigante. Pero parece ser que habría alguna manera si hubiera satélites de comunicación con banda de 1800 encima de China, ¿no?
Porque entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana metiendo la frecuencia que yo quiera, la información que yo quiera, porque la frecuencia es una banda transportadora de información. A mí lo que me interesa es tener esa banda transportadora de información ¿en qué? En la frecuencia adecuada. Luego ya me encargo yo de meter por ahí cosas. ¿Cosas como qué? Pues muy sencillo. Hace 5 años lo tienen en Discovery de Salud, hombre, pero si ahí se publican muchas cosas, pínchenlo ustedes. Y verán ustedes el artículo de manipulación del ADN de los rusos. No manipulación del ADN, sino del descubrimiento de la banda frecuencial del ADN que hicieron los rusos y de la capacidad que desarrollaron para decodificar el patrón de información, es decir, el patrón de organización fotónica. Es decir, la banda frecuencial del ADN y luego los pulsos de fotones que lleva, porque eso es una onda así y va hecha con fotones, ¿no? Esa onda, son fotones, pero la distancia entre los fotones es como el alfabeto Morse. Entonces, la distancia es lo que te va dando las letras y eso es un código que el otro que está al otro lado sabe interpretar y dice A, M, A, C, A, me está hablando de una hamaca, ¿vale? Entonces, pero es por los pulsos. ¿Sabes? Claro, es que son los pulsos de sonido. Pues piensen ustedes ahora en pulsos de luz, fotones. Y eso es lo que lleva la banda frecuencial de la ADN. Pulsos fotónicos metidos en la frecuencia del ADN. Y entonces fueron capaces de decodificar la información que emitía el ADN de un embrión de salamandra. Porque fueron capaces de construir una cámara capaz de entretener esa banda frecuencial, que es una frecuencia emitida al exterior, se emite también al exterior. Fueron capaces de... Primero sabían que se emitía una frecuencia del ADN, que eso ya es revolucionario, y eso era para haberles cortado el cuello a todos. A priori, porque nadie sabía que eso pudiera existir, pero ellos ya lo sabían. ¿Por qué lo sabían? Porque todo el mundo lo sabe, coño, pero para que no han dejado nunca a nadie investigarlo. Sabían que emitía una frecuencia y fueron con 3 láseres solitónicos puestos sobre la cámara, decodificaron la banda porque tuvieron entretenida la frecuencia de emisión durante un mes, en una cámara sin que se pudiera escapar. Entonces ahí rebotando contra las paredes con 3 láseres, bueno, ese es el sistema de holograma, fueron capaces de ir decodificando la información, el patrón de información, es decir, la distancia exacta, los pulsos fotónicos a lo largo de toda la banda frecuencial de la frecuencia emitida por un embrión de salamandra. ¿Y luego qué hicieron? Lo reconstruyeron en otro láser. Una vez que ya tenían el código, el pulso, pues aquí pone tal cosa, ¿no? Como podemos hacer con el Morse. Pues al final el señor que está, el operador que está allí en el Morse, te da un texto traducido y dice, mire, esto es lo que dicen todos esos pulsos, ¿vale? Pues ahora vamos a hacerlo, vamos a repetirlo. Vamos a mandarle el mismo mensaje a otro señor, diríamos, y podemos hacer otra vez y se lo mandamos a otro señor exactamente igual. Pues eso es lo que hicieron. Construyeron otro láser capaz de emitir eso y se fueron a otra cámara donde había un embrión de rana vivo y emitieron sobre el embrión de rana ese nuevo código sacado del embrión de salamandra y salió una salamandra. Lo han leído ustedes, ¿no? Pero no se imagina lo que eso significa, hombre. Eso significa burradas, claro. A la siguiente le cerraron el kiosco y lo echaron a todos. Uno de ellos anda por aquí. ¿Así? Sí. Entonces le cerraron, pero no lo voy a decir dónde. Le cerraron el kiosco y los mandaron a todos por su casa. Y allí se tapó todo el asunto y todo, pero claro, entonces a partir de ese momento resulta que primera cuestión, los genes son unos mandados. Unos mandados. Segunda cuestión, lo que se lleva diciendo en Sintergética hace 25 años. El patrón de información del ser humano está en el espacio vacío que hay en la hélice del ADN. En el vacío. Que de vacío no tiene nada. Y ese espacio vacío entre las hélices del ADN es el que lleva el patrón de información. Entonces no es una energía densa. El hecho de que usted no la vea, no la pueda medir, pesar o cuantificar no significa que no exista. Cuando se ha tenido el aparataje adecuado, que por lo que tienen los rusos, saben medirla y analizarla y verla. Y esa banda frecuencial, esa emisión frecuencial que sale del vacío, joder, qué barbaridad, si ahora va a resultar que los budistas, los hinduistas tenían razón. La vacuidad inherente al ser, dice el Sutra del Corazón del budismo. Será verdad incluso. Resulta que está emitiendo un patrón de organización. Y ese patrón de organización es el que es capaz de interpretar ¿quién? El teléfono móvil de Barcelona. ¿Quién es el teléfono móvil de Barcelona? Los genes. Y los genes interpretan ese patrón y en función de ese patrón fabrican proteínas y esas proteínas son los que nos van a dar la estructura, son los que nos hacen. El gen, por tanto, ¿qué es? Es un fabricante de construcción, pero fabrica en función de lo que tú le mandes.
Porque los genes de la rana, que estaban obedeciendo a la rana y generando un embrión de rana, cuando se les metió un patrón de información que era de salamandra, que lo solapó, se pusieron a construir una salamandra. ¿Entienden ahora por qué no sirve la ingeniería genética? ¿Y por qué no estamos consiguiendo lo que se pensó que se iba a conseguir con la ingeniería genética? En los seres evolucionados. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón de información en el ADN y si yo me cambio un gen en una célula para ponérmelo otra vez, me vuelve otra vez ese gen a fabricar lo que mi ADN le esté mandando. Mientras yo no cambie mi patrón de información del ADN, no me sirve para la ingeniería genética. Por eso no está funcionando. ¿Me comprenden ahora? Bien, pues eso fíjese ahí lo que podemos interferir. Pero entonces se dan ustedes cuenta de que estamos hablando de que es una banda frecuencial, que es luz. ¿Y qué más lleva esa banda frecuencial? Luz y sonido. Porque lo que estaban manejando era un láser solitónico. Luz y sonido es lo que está emitiendo el interior del ADN humano. Y esa es la luz y el sonido, es la música que tenemos en nuestro interior. Somos luz y somos sonido. Y entonces ahora entiende uno qué pasa. Pues lo que pasa es muy sencillo. El pensamiento es una banda frecuencial armónica del ADN. Y ahora empezamos a entender por qué la niña era capaz con los comecocos de cargarse a las células malas, ¿verdad? Porque lo único que hizo fue creerse. Y cuando tú te lo crees es cuando tú pones la armónica. Y entonces te armonizas con tu propio ADN y lo puedes cambiar, porque ahora estás en tu centro. ¿Y dónde está la clave? La clave está en el centro. ¿Y qué es lo que es el centro? El centro es el espacio vacío, es el vacío. El vacío del ADN es el centro. Fíjate, allí está todo el patrón de información. ¿Y cuándo está uno en el centro? Cuando está en silencio. Y ahora resulta que los que decían que había que meditar tenían razón. Y entonces ahí que se produce un campo armonizante, porque automáticamente resuenas con tu esencia. Bueno, no sigamos por ese camino que nos perdemos y sin café no podemos seguir por ahí. Claro, por eso, porque son negativos, no tenemos